Tenemos información muy buena. Me gustó mucho, Pablo, Camila y Luis, esta analogía de Gustavo del Hacha de Lázari cuando dijo que Grabois es el eslabón perdido entre el Che Guevara y Lázaro Báez. Y Lázaro, sí, se despachó, viste que Lacha arrancó bien y después, bueno, terminó diciendo todo lo que piensa. Hay información pero muy importante. Martín, seguramente lo van a tratar en los próximos minutos. Martín Soria dice que podrían reformar el Consejo de la Magistratura por decreto del Poder Ejecutivo. Absolutamente. Así es, Pablo. Nosotros, bueno, venimos muy cargados con mucha información. Vamos a meternos fuerte con el tercer día del juicio de Baez Sosa, de Fernando Baez Sosa, que es un crimen que nos está atravesando como sociedad por muchas razones. Así que muchas gracias, Me voy a quedar Pablo. viéndolos. Dale, muchas gracias. Gran programa hiciste. Sí, tenemos información muy importante, Laura, porque claramente aparecen datos que fuimos recopilando a lo largo del día en esta tercera jornada, ¿no?, de juicio. Así es. Bueno, en minutitos lo vamos a tener a Fernando Burlando, que es el abogado defensor de la familia, de los papás de Silvino y de Graciela, de los papás de Fernando. Hoy fue un día realmente muy conmocionante por el que desfilaron los amigos de Fernando. También Pablo Ventura, ¿se acuerdan de ese muchacho que formaba parte del grupo de los rugbyers y que fue falsamente incriminado por este grupo de 8 rugbyers? Pasó algo muy potente, Hugo, que es que Fernando Burlando salió indignado de la sala de audiencias diciendo que los acusados que tenían barbijos se habían reído de un modo indignante y salió, y perdón, lo voy a decir porque lo dijo él, salió de la audiencia y dijo: son unos hijos de mil putas. ¿Lo escuchamos? A ver. Yo simplemente los conocía de vista, del mismo boliche, de la misma ciudad. Era una ciudad chica, Zárate, entonces obviamente del mismo boliche. Vas, los ves, los cruzás de vista, pero no eran amigos, no eran nada. ¿Te sorprendió lo que hicieron? No, la verdad no me sorprendió nada. ¿Por qué no te sorprendió? Y porque ya habían tenido peleas. ¿Pensabas que en algún momento esto podía llegar a pasar, que podía terminar así las peleas Sí, que yo... puede ser. Que eran muy violentas las peleas. Pero ya te digo, yo no los conocía tampoco como para poder opinar mucho. ¿Pero qué tipo de peleas tenían? ¿Cuando salían a un boliche? Sí, cuando salían a un boliche una vez los vi pelear, pero nada más. Y no estaban todos, o sea, no sé la verdad. Ya, tío, pues no los conocía mucho. ¿Siempre eran todos unidos este mismo grupo? No sé, porque algunos ni los conozco. Bueno, hoy ocurrieron varios hechos. Primero, la declaración de este joven que claramente fue incriminado falsamente y tuvo que salir con toda su familia a demostrar que finalmente estaba en Zárate, a 500 kilómetros del lugar de los hechos. Pero además que conoce bien a estos jóvenes y que dijo algo fundamental, Laura, que es clave en este juicio, que tienen antecedentes de haber golpeado a la salida de los boliches en Zárate y que muchas otras personas conocían el modus operandi de pegarle a uno, varios contra uno, algo que se repitió en este mismo caso en el crimen horrible contra Fernando Baez Sosa. ¿Sabés qué, Hugo? También volvió a hablar Pablo Ventura y dijo algo también muy importante, que es, bueno, contó, como vos estás diciendo, el modus operandi. Viste que hay varios tipos de crímenes, ¿no? Unos que se producen con emoción violenta, pero este es un crimen que era crónica de una muerte anunciada. Eran chicos que se peleaban siempre juntos, de un modo cobarde, que atacaban a otros a la salida de los boliches. Y que Pablo Ventura lo que dijo es que había tenido un problema con uno de ellos, con Lucas Pertossi, y que por eso lo denuncia, lo incrimina falsamente. Es decir, estamos hablando de psicopatía, ¿no? De un grupo psicópata, de un grupo que trata a los demás como si fueran cosas. Mirá lo que decía Pablo Ventura, que además declaró también su papá, y su papá dice: esto nos cambió la vida, esta falsa denuncia nos cambió la vida. Mirá. Te molesta un poco y digo, ¿por qué me nombraron? ¿Me entendés? ¿Por qué? Si yo nunca les hice nada. Y la verdad, por lo poco que vi, no me quisieron ver ellos. Sí, opino que la verdad es muy de cobarde nombrar a alguien cuando fuiste vos el que lo hizo. Pablo, bien, los chicos están detenidos. ¿Nadie se acercó de los padres a pedirte disculpas? No, ninguno. O sea, no me fijé bien, simplemente los vi a la cara una o dos veces y nada más. Y simplemente vi que ellos no me podían ver a la cara a mí. Bueno, vamos a hablar ahora con Fernando Burlando, pero primero escuchamos su declaración. Indignado el abogado de los padres de Fernando Baez Sosa. Indignados porque además de mantener silencio y no mostrar arrepentimiento, hoy hicieron algo novedoso y perverso. Reírse delante de los padres
del chico asesinado. Lo escuchamos y lo entrevistamos. Cuando nombraron a Pablo Ventura como testigo también se rieron. Y bueno, eso habla yo no, ¿usted quiere que empiece a hablar coloquialmente? Me están llevando, estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo, pero realmente yo pregunto de qué se ríen, de qué se ríen. ¿De qué se ríe el hijo de puta? Realmente no se pueden dar de nada, de nada. O sea, por lo menos, aunque se rían por una cuestión que no tenga nada que ver con el juicio, en esto que es un templo, que es la sala de audiencia donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada. Si hicieron eso, son unos reverendos hijos de puta, realmente. Desde el minuto cero fue eludir la acción de la justicia, entorpecer la misma. Yo hoy les dije, miren la actitud de Ventura, que automáticamente se presenta a la fiscalía, declara, dice yo soy inocente a los gritos, pidiendo por favor clemencia, y la actitud de los acusados. Fernando Burlando es el patrocinador de la familia de Fernando Báez Sosa, de Silvina y de Silvino, perdón, y de Graciela, y lo tenemos aquí. Fernando Burlando, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y conmocionados por este crimen. ¿Qué pasó? ¿Por qué te indignaste así? ¿Y qué pasó dentro de la sala para que hayas salido así tan afectado emocionalmente, Fernando? En realidad yo hay algunas cuestiones de la sala que me las pierdo porque obviamente estoy, digamos, desde donde están los jueces, inmediatamente después en la parte de los acusadores. Entonces hay muchas cosas que en el fondo de la sala, incluso que pasan con los imputados, con los acusados, que yo me las pierdo. Cuando salgo me dicen que los mismos muchachos que estaban en la sala, que cuando entró Ventura empezaron a las carcajadas o algo por el estilo. Entonces yo claramente dije, mira, si hicieron algo así delante de los papás de ni más ni menos que de la víctima de esta causa, donde ellos están acusados, donde cada vez el peso de la prueba creo que es tan contundente que habla de que por lo menos nosotros vamos a ir por todo y mucho más. Me parece una falta de respeto. Perdón, ¿qué es por todo y brutal. mucho más? ¿Qué es por todo y mucho más? Bueno, mira, cuando arrancó esta audiencia, nuestra perspectiva, nuestra teoría del delito hablaba de ciertos hechos que hablaban obviamente de una emboscada, de un plan, de un acto obviamente de absoluta y total cobardía, de un ataque muy violento. Bueno, al día de la fecha, 3 jornadas, te digo que me quedé corto. Lamentablemente no hay un delito peor en el Código Penal para aplicarle a esta gente, ni una pena peor. Pero realmente, lo que podemos constatar día a día es que esta gente realmente era gente mala en serio. Era gente, esto terminaba así con cualquier persona. Le tocó a Fernando porque lo eligieron. Pero evidentemente la sociedad tiene estos grupos de personas que no son como nosotros, Tienen una maldad interna y una brutalidad tan grande y tan salvaje. Lo que hoy relató uno de los custodios, que tiene una experiencia infernal en la noche viendo golpizas, o sea, relató este hecho hasta quebrarse. Dice que jamás había visto algo igual. Entonces, al principio, nosotros seccionadamente decíamos, bueno, vamos a tener que probar esto, vamos a tener que probar... Bueno, ya directamente la maniobra de estos seres humanos que no quiero mencionar más como rugbyers, porque me parece que es una falta de respeto al noble deporte y a todos los chicos que practican rugby, es una falta de respeto. Esto es otra cosa, esto no tiene nada que ver con nada. Estos 3 días nos han servido para darnos cuenta de que no podemos, es una falta de respeto al rugby, a los rugbyers, a la gente que practica rugby, mencionarlos así, como se los pretende de alguna manera denominar a esta gente. Fernando, pensaba en lo que significa este caso y pensaba también en que probablemente se termine haciendo algún tipo de documental o algún registro, porque es un hecho que mirado en perspectiva puede describir a esta manada, entre comillas, que tal vez está conformada por un grupo de criminales, por todos los antecedentes que conocemos hasta acá, por lo que declaró hoy uno de los amigos de
de la víctima, que dijo que estaban acostumbrados a pegar en grupo. ¿Para vos son criminales más allá de haber cometido un crimen? Perdón, Hugo, yo no soy normalmente de corregir, pero déjame corregirte esto. Ni siquiera era amigo de la víctima, Hugo, Pablo Ventura. Tenés razón. Era un testigo. No era amigo, no era amigo. Y en realidad, si tenía una relación, la tenía con esta gente. Claro. No, una mala relación. No con Fernando, ¿no? Entonces, contó que más había valioso tenido... todavía. Fernando, que había tenido con Lucas Pertossi un problema en Zárate y que esa fue, mencionarlo a él, a Pablo Ventura, fue una venganza. O sea, y mencionarlo en esa escena, ¿no? En el mundo de la ética, en el mundo de los códigos, si querés, de la conducta, de los códigos callejeros incluso, hay cosas que no se hacen. ¿Entendés? Como esa de hombre caído, hombre no se toca. Nunca se involucra a un inocente en un hecho delictivo. Nunca. Es una actitud miserable, increíblemente miserable. Y esta gente ya la tenía incorporada, pero con una normalidad dentro de su ser que realmente espanta. Y vos con años de experiencia en estos casos, ¿a qué obedece ese comportamiento que ya venía con muchos hechos de violencia anteriormente? ¿Cómo lo describirías a esta altura? Ya, nosotros intentamos hacer pericias psicológicas y psiquiátricas. Evidentemente ahora entiendo los motivos por los cuales se negaron a hacerla. Porque no solamente los iba a comprometer más en la causa, sino íbamos a delinear precisamente, íbamos a hacer una tomografía computada, una resonancia magnética de lo que son. De lo que son realmente. No nos dejaron, Hugo, no nos dejaron. No pudimos. Jamás se voluntariamente se prestaron a hacer estas diligencias que pedimos en los momentos previos a este juicio. Y evidentemente hablan de lo turbio y de lo oscuro que es esta gente. Es evidente que todas las cosas que pasaron esa noche, porque tantas cosas malas no se pueden hacer en una noche. Además, me parece que a mí, si me propongo hacer cosas turbias en una noche, no llego a hacer, pero ni el 5% de lo que hicieron estos pibes. Entonces no llegás. No podés agarrar, burlar a la policía, burlar a lo de seguridad, matar a una persona, pegarle a otros, irte a comer como si nada, festejar, pedir flores. O sea, ¿entendés? Una cosa, una invasión de maldad. Fernando, a ver, yo te escucho, ¿no? Y bueno, y me vuelvo a aterrar de todo lo que estás contando, si bien lo conozco. Y esto que te voy a decir corre por mi cuenta, es lo que creo. Estamos hablando de chicos de unas familias privilegiadas de Zárate. Yo no escuché a ninguno de los padres, corregime si es así, pedir perdón, quebrarse. Más bien lo que escuché fue cobertura de los hijos. Y, digo, porque recién te preguntaba, Hugo, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto, a ver, con adolescentes y con jóvenes tiene mucho que ver con la crianza que recibieron. No tengas duda que acá, mirá, en algún momento, lo que pasa es que en algún momento la doctora Castro me retó porque decía que parecía que estaba alegando. Yo estaba exclusivamente delineando la estrategia de nuestra posición, ¿no? El día de la teoría del caso. Y yo tenía pensado decir algo que tenía que ver precisamente con la falla, y mejor dicho, con qué tamaño tenía que tener el banquillo de los acusados en esta causa. ¿Qué tamaño tiene que tener? Porque acá fallaron la familia, o sea, obviamente los padres, los hermanos, los primos, porque hay tíos, primos, hermanos, hay de todo, de todos los colores. Fallaron los educadores, fallaron todos aquellos que tienen que ver también con en definitiva, con quienes instruían en el deporte. O sea, fíjate, son todas situaciones que tienen que ver culturalmente con la educación. Pero básicamente casa, los padres, Fernando. Colegio, a ver, yo te pregunto todos, a vos, no sé si, ¿tenés todos, hijos? o sea, ¿Tenés todos. hijos, Fernando? Sí, tengo ¿Tenés hijos? 2 hijos y una beba. Y una beba. Vos imaginate, somos padres acá, ¿qué te pasaría si un hijo tuyo se ve involucrado en un crimen de semejante salvajada, de semejante brutalidad? ¿Qué harías? Es factible que me transforme en un asesino, pero lo primero que hago, lo agarro a mi hijo y le digo, anda y hacé lo que tenés que hacer.
¿entendés? O sea, a cualquier persona normal, ¿entendés? Y aparte, fundamentalmente, se compadecería, ¿sabes de quién? De quienes sufrieron una pérdida tan importante en la vida. Porque toda esta gente, en definitiva, más allá de que estén presos y nosotros pretendamos que estén presos de por vida, lo tienen con vida. ¿Entendés? Lo tienen con vida. Yo cada vez que le muestro los videos, hoy que los reproducimos infinidad, y mañana va a pasar lo mismo, que me atormenta a mí, pero me atormenta solamente a mí, ¿sabes por qué? Porque saber que lo están mirando Silvino y Graciela. Bien, dice Laura, estamos toda la sociedad atravesada por este hecho. Y la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Tal vez, ¿existe una escuela del crimen que desconocemos o comportamientos en sociedades, en familias, que alientan a esto? Porque ¿cuál es la explicación hoy, después de 3 años, del asesinato salvaje a Fernando Báez Sosa? Mira, yo siempre digo que en los casos de homicidios, normalmente la persona que mata, excepto que sea un serial, mata una sola vez. A mí me da la sensación, y en función de lo que hemos visto y lo que he oído en las audiencias, que esta gente, si este crimen queda impune, no sé qué podía pasar con la sociedad y este grupo. O sea, porque, es más, cuando Ventura habla de que son personas que estaban acostumbrados a pelearse 10 contra 2, 10 contra 5, 5 contra 1, o sea, siempre en número, y que todos eran pegadores, evidentemente esto iba a llegar, esta situación se iba a dar. Entonces, frente a la impunidad de un caso como este, olvídate que iba a ocurrir nuevamente. Fernando, vos dijiste hoy varias cosas muy fuertes, además se nota que te conmueve personalmente el caso, y dijiste, ya no se puede hablar de pacto de silencio. ¿Por qué? No, en realidad, yo lo que digo es que a mí no me preocupa más ese pacto de silencio. A mí me da lo mismo que hablen o que no hablen. Porque en definitiva, después de 3 años, primero, establecer un paralelismo entre la actitud de Ventura, un chico inocente, que a los gritos clamaba por su inocencia y a los gritos pedía justicia, una familia que estaba detrás y que fue y que a los gritos también pidió la libertad de su hijo y aclaró cuál era su situación. Como contrapartida, o sea, en un sector diametralmente opuesto a la de Ventura, tenemos a los acusados que siempre se mantuvieron en silencio, que intentaron eludir la acción de la justicia, que la obstaculizaron, que trataron de introducir prueba falsa a la investigación. Entonces, después de 3 años, ¿qué me pueden decir estos pibes? Obviamente que yo voy a entender que si declaran hoy es para mejorar su situación, no para otra cosa, claro. Pero no les voy a creer una sola palabra. ¿Qué me van a decir? ¿Que se equivocaron, que fue un error, que no querían hacerlo? O sea, me pueden decir lo que quieran, pero a 3 años. Y el comportamiento puede haber intentado todo tipo de maniobra técnica para claro. Tratar de zafar. Hay un comportamiento de manada, tal vez algún sociólogo o psicólogo social también podría aportar en este sentido, pero un comportamiento, no sé si es omertá la palabra, en donde se mantienen siempre en grupo, avanzan de ese modo, se comportan de ese modo, el abogado incluso sostiene ese comportamiento porque los defiende a todos a la vez, plantean nulidades, no sabemos si van a declarar ellos en el juicio o no cuando les toque. ¿Qué pensás? ¿Que puede haber una carta, una sorpresa por parte de la defensa? ¿O ya están las cartas echadas, Fernando? Mira, Hugo, yo creo que los reveses y las sorpresas se los está llevando la defensa. Porque primero, aspiraban a una nulidad y evidentemente, te hablo del lenguaje gestual que tuvieron con sus movimientos. O sea, el día que la justicia les dijo nuevamente no al lugar a la nulidad solicitada, se los vio derrotados. Después, fíjate, va un testigo, y no solamente el testigo, o sea, ya no tengo que hacer ni operaciones intelectuales para acreditar la emboscada, la barrera humana que se le hizo a Fernando para castigarlo, que el objetivo era él, que había un plan. Directamente van, y lo vieron los testigos, ¿entendés? Entonces cada testigo que va refiere cosas que yo creo que el abogado defensor y todos los acusados deben estar internamente agarrando la cabeza. Es más, mirá, fíjate, hoy Pablo Ventura era testigo
era testigo de Tomei y su padre. Y automáticamente termina Tomei y empiezo a hacer el interrogatorio yo. Y cuando le pregunto sobre determinada situación, me terminan diciendo que estaban acostumbrados a pegarle a la gente así, que se agarraban en manada. Lo que de alguna manera, si no es menor, ¿por qué no es menor? Porque yo hasta puedo gritar que menos tiempo necesitan para hacer un plan, tipo que se agarran a piñas permanentemente de esta manera. ¿Entendés? O sea, una cosa es planificar algo que lo ejecutás por primera vez. Ahora, si vos tenés un modus operandi y lo hacés permanentemente, ya los pibes, cuando dicen vamos, sabían qué tenía que hacer cada uno. Si prejuicio que acá, creo yo, en función de lo que tenemos de prueba, tuvieron 10 minutos emboscándolo, mirándolo, acechándolo, y luego fueron directamente al ataque a él. El custodio dijo que el ataque era él, que cada persona, y se iban turnando, que le pegaban de una manera brutal, y a medida que se cansaban de pegarle, se ponían como cerco humano, no permitían el ingreso a nadie, y los que estaban de cerco se transformaban en los pegadores. Fernando, te pregunto algo, es una pregunta personal, profesional vinculada a este caso, pero que tiene que ver con la historia de Fernando Báez Sosa. Vos sabés que los papás, él estaba ahí, no sé, es un dato, no sé cuán conocido, como una especie de premio, Fernando, ¿no? Báez Sosa, porque quería ser abogado, estaba cursando las materias del CBC, y los padres lo premiaron yendo 4 días a Villa Gesell. Y él decía que él quería ser abogado para ser como Fernando Burlando. Lo insólito de esto es que después vos terminás patrocinando gratuitamente a la familia. ¿Este dato que él quería ser como vos te movilizó a tomar el caso? Pero yo no podía hacer otra cosa, y me parece que cualquiera de ustedes hubiese hecho exactamente lo mismo. Y te digo, Fernando Burlando somos todos los abogados en realidad, todos somos. Bueno, pero él te mencionaba a vos, él te ponía de ejemplo a vos. A mí me encanta que los chicos empiecen a estudiar y que uno sea una equivocada fuente de inspiración para ellos realmente. Pero realmente yo en este momento tengo 12 abogados del estudio trabajando acá, que no se tomaron sus vacaciones y que vienen porque adoran a esta familia, que nos enseña todos los días cosas nuevas. ¿Entendés? Todos los días nos enseñan algo. ¿Sabés el esfuerzo que hizo esa mamá para que su hijo viaje y se divierta con sus amigos? ¿Sabés lo que fue el esfuerzo para ellos? Me imagino. Lo que significó. ¿Sabés qué hacía Graciela? Iba a cuidar personas adultas para tener un pesito más. ¿Y sabés qué hacía? Se lo daban a su hijo. ¿Sabés cómo despidió Silvino a su hijo el último día? Le dejó plata que obviamente es un trabajador, un gran trabajador Silvino. Había juntado unos pesitos, se lo dejó también en la mesa de luz y no lo quiso despertar porque él se iba a las 5 de la mañana a trabajar. ¿Entendés? 5 de la mañana a trabajar. Lo que había ganado el día anterior se lo dejó en la mesa de luz para que su hijo vaya a divertirse con los amigos. Y mirá cómo se le devolvieron. ¿Sabés la responsabilidad que sienten tanto Silvino como Graciela, que es una responsabilidad obviamente que no tiene sentido? Yo se los estoy aclarando día a día, segundo a segundo todos, porque no solamente abogados tenemos acá trabajando con nosotros. Se sienten responsables porque le dieron la plata para viajar a Villa Gesell. Claro. Bueno, Fernando, genera todo esto, bueno, desde el punto de vista más psicológico, lo que se llama la culpa del sobreviviente, ¿no? Seguramente los amigos de Fernando, los papás de Fernando, obviamente todo esto es muy irracional. ¿Sabés quién también? ¿Sabés quién también? La novia. Hay testigos. No, la novia está, olvídate. No, pero por eso digo, cuando alguien muere en circunstancias tan trágicas y en personas que estuvieron ahí, siempre sienten culpa de que si podrían haber hecho otra cosa, si hubieran hecho otra cosa, ¿qué pasaría? ¿Sabés quién también que no lo mencionaste? Y es algo que tenemos que también tener en cuenta. Hay testigos, gente que no tiene nada que ver con Fernando, que no se pudo meter a ayudar, porque obviamente le dio mucho miedo la situación. Mucho miedo. Los gritos generaban temor. Por eso, o sea, sumale al ataque a manada los gritos, ¿no? Que ellos ven. Por eso generaban, obviamente. Fernando, cada tanto, nosotros decimos en comunicación, en periodismo, hablamos de la casuística.
casos que representan problemáticas mayores. Caso Carrasco, caso María Soledad, bueno, hay un montón. Entonces Sí, nos preguntamos... Píparo, Candela, muchos Exacto, han pasado. exacto, que representan problemas que están emergiendo en nuestra sociedad. Por eso, como vos tenés mucha experiencia, nos preguntamos si hay otros grupos similares capaces de hacer esto. Por eso es importante, por un lado, la justicia y por otro lado, cómo eso impacta en la cultura posterior de cualquiera que esté pensando comportarse del mismo modo. ¿Quiénes son estos 8, no sé cómo llamarlo, no querés decirle rugbyer? Bueno, procesados por el horrible crimen de Fernando Báez Sosa. Sí, yo no les quiero, no quiero darle, ¿sabes qué? Me parece una falta de respeto en serio a los deportistas, te juro. Tengo ¿Quiénes muchos son? amigos que... ¿Cómo los describís? Bueno, a ver, mira, te voy a decir calificativos que escuché en la audiencia, de cómo quienes los vieron actuar, los calificaron. Dijeron que eran salvajes, dijeron que eran animales, dijeron que eran cobardes, dijeron que eran... Bueno, dijeron en definitiva que estaban organizados. O sea, sería una organización de cobardes, salvajes y asesinos. ¿Existe esto en la Argentina y en el mundo? Sí, lamentablemente existen grupos así. Estos casos, que son casos bisagras y que se exponen a través de los medios, logran contener y frenar el avance de este tipo de grupos. Seguramente sí, pero hace falta otras cosas. Porque acá, como bien decían ustedes recién, acá falló la familia, acá fallaron los educadores, fallaron todos aquellos que estaban, de alguna manera los conocían y estaban en el deporte. O sea, falló todo. 1, 2, 3, hola, falló, hola, o sea, 3. todos al banquillo, todos, nosotros como sociedad también. Estamos errando, pero mal. Estamos errando mal. Fernando, muchas gracias. La verdad que al pie del cañón desde la mañana a la noche es un caso que nos va a llevar muchos días hasta la sentencia y posteriormente seguramente por lo que significa para la familia y para todos los argentinos en realidad. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo el apoyo realmente. No me canso de repetirlo. Un abrazo. Bueno, el otro tema tan inquietante, ¿no? Tan Los inquietante. accidentes de tránsito. Un accidente hoy a las 14 horas en Punta del Este, en la ruta 104, en un lugar cerca de Manantiales, en realidad. Están involucradas 9 víctimas, 2 de ellas fallecieron, hay 7 heridos. Pero bueno, lo más triste hubo es que fallecieron 2 chicas jóvenes, Micaela Trinidad y Josefina Ferro, modelos de 25 y 27 años, ahí los estamos viendo, un accidente, un choque frontal entre 2 autos manejados por argentinos, choque fatal, ahí la vemos a Micaela Trinidad. 2 chicas muy jóvenes, aparentemente modelos. Modelos, sí, iban con otras 3 chicas detrás que resultaron heridas, con heridas de diversa gravedad, pero que las que fallecieron fueron la conductora y su acompañante. Vamos a hablar con Marcelo Umpierres, él es periodista, está en Uruguay y le agradecemos el contacto para que nos dé detalles de esto también muy feo, pero que acaba de ocurrir y necesitamos tener más información. Marcelo, gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Efectivamente, contanos la crónica, Marcelo. Sí, cómo no, estoy aquí en estos momentos en la seccional 12ª de la Barra, donde en definitiva tienen el manejo de lo que es la causa junto a Fiscalía. Ocurrió en el kilómetro 101 de Ruta 104, muy cerca de la zona de Manantiales. Aparentemente esto transcurre dentro del horario de salida de un after. Un vehículo iba, el otro venía. Importante señalar que, según nos confirmó el propio consulado argentino, las autoridades, ambos, o sea, los participantes de uno y otro vehículo se conocían entre sí. Esto es importante también señalarlo. Tienen el infortunio de chocar violentamente allí donde ustedes están viendo ya las imágenes, inclusive es más, aquí tengo ¿el auto? En mi lateral el vehículo que, bueno, lamentablemente observen cómo... Es el vehículo de las chicas, es el vehículo de las chicas que fallecieron, el Ford K. Donde iban el Ford K, donde iban las 2 chicas, o sea, acompañante y conductora que fallecieron, y otras 2 ocupantes
en la parte trasera. Es más, yo no tuve tiempo, les digo realmente, porque recién nos llegó la oficialización con los datos de todos los involucrados y las personas que están en estos momentos internados en diferentes centros asistenciales. Yo se lo pasé recién a la producción con los nombres de cada uno de los integrantes y además de ello, la confirmación ya hace instantes nada más de que quien conducía el otro vehículo, la Volkswagen que participó en este siniestro, resultó con espirometría positiva. Hecho que de alguna manera puede llegar a complicar toda esta situación para el conductor, debido a lo que es la reglamentación y por supuesto teniendo en cuenta que hay 2 personas fallecidas. ¿Qué significa eso? ¿Es alcoholemia? ¿Cuál es el concepto? Es alcoholemia, exactamente. Salió con, o sea, se hizo el análisis. No sé si se lo hicieron directamente. Estaba alcoholizado Estaba, o sea, había consumido alcohol. Acá tenemos tolerancia. Porque vos decís que venían de un after. Eso o venían de un almuerzo. O de un almuerzo, eso es lo que trascendió, pero en definitiva lo que sí es cierto es que oficializó recién la autoridad policial que la espirometría para el conductor sobreviviente, en este caso conjuntamente con el resto de las personas que se trasladaban en la Volkswagen, le dio positivo, o sea que le dio positivo de alcohol en sangre al conductor de esta camioneta. ¿Qué es lo que va a pasar para adelante? Bueno, las instancias están dentro de la Fiscalía Departamental de Maldonado, a cargo del doctor Sebastián Robles, quien va a esperar el peritaje técnico de toda esta situación y a partir de ello se determinará justamente en la medida que se puedan ir tomando las declaraciones a cada uno de los que puedan ir respondiendo al respecto conjuntamente con lo que es el conductor. Hace algunos minutos estuve en diálogo con la propia cónsul de Argentina aquí en Punta del Este, sí. Bárbara Pera Figueroa, quien me confirmó que ya están viajando algunas de las familias de los jóvenes heridos aquí a Uruguay. Mañana van a estar ya, debido a que debieron ser hospitalizados en 2 sanatorios en los 2 de Punta del Este. Marcelo, repasemos entonces, 2 víctimas fatales, estas 2 chicas, modelos, y el resto de las personas internadas, ¿en qué estado? 7 heridos, son diversos. Los estados hay politraumas leves y hay uno de ellos que está aparentemente en grave estado. Un joven, del cual justamente allí están por ahí están los heridos. Hay algunos, Marcelo, uruguayos, ¿no? Ahí están. Bueno. Melanie Larraburu, Santiago Roca, Nazarena Sierra, Melina Antún, Juan Pablo Centero, Luciano Estracera. Son acá vemos 6 heridos, falta uno, ¿no? El conductor tengo entendido que está, o sea que es leve, o sea que sería la otra persona que de repente no figura allí, probablemente. Luciano Estracera, no, justamente, no sé si es uruguayo o es argentino, pero bueno, justamente... por lo que tengo entendido, son todos, por lo que tengo entendido, aparentemente, por lo menos en primera instancia, figuraba por parte de las autoridades, se trataban todos ciudadanos argentinos. Todos ciudadanos argentinos. No, bueno, porque el 2022 fue, con la película 1985, el fiscal Estracera fue protagonista. Me preguntaba cuando veía este apellido si no había alguna vinculación, ¿no? ¿Qué se sabe de cómo fue, más allá de este dato, sobre la alcoholemia del conductor de la camioneta? ¿Qué se supone que pasó? No, todavía no está claro porque es una zona de recta. Allí además, teniendo en cuenta que hay mucha visibilidad, sí hay un repecho, no se había registrado hasta el momento ningún tipo de siniestro fatal allí en el lugar. Lo que sí, digamos, da cuenta la situación en cómo han quedado ambos vehículos es la violencia del impacto y la velocidad que llevaban ambos. El dato es, ¿chocaron de qué vía, de qué mano, para saber? De frente. No, está bien, pero uno de los dos se ha cruzado de carril, evidentemente. Uno de los dos se cruzó y no está determinado todavía por parte de Policía Científica cuál de los dos fue exactamente el que realizó algún tipo de maniobra y se pasó esto. Eso todavía no se ha determinado. Marcelo, muchísimas gracias por la crónica. Seguramente te volveremos a molestar por más datos, pero excelente tu aporte, muy amable, muy gentil de tu parte. Que pase muy bien, un gusto. Buenas noches. Qué impacto, ¿no? Impacto tremendo. La verdad siempre, ocurren estos accidentes en el verano, pero bueno, cuando están involucrados. El caso de Gaby Álvarez, ¿te acordás del tiempo? Sí, que ahora está en Miami. Gaby Álvarez, que estuvo preso
justamente por un accidente en la ruta allí en Uruguay. Bueno, el tema del alcohol como un elemento a tener en cuenta, todavía faltan las pericias, los estudios complementarios, etc. Además decía, bueno, recordaba que Uruguay tiene alcohol cero, Alcohol cero. Si algo que va a pasar aquí, creemos a partir de marzo, la ley ya se aprobó, pero bueno, evidentemente nada frena que se tome alcohol ni siquiera en las leyes, y dos chicas jóvenes, ¿no? Eso es lo que más te conmueve. Sí. Y bueno, y las leyes uruguayas son muy fuertes en este plano, ¿no? Sí. Se está debatiendo también acá en la ciudad de Buenos Aires si no se va a ir a esa ley de alcohol cero. Yo creo que se aprobó la ley, falta la promulgación. La promulgación. Sí. Bueno, vamos a la economía y vamos a las vacaciones, los viajes. El señor Damián Dipache, que hace un stand-up de sus comentarios económicos. Viene con las manos cargadas. Viene con las manos cargadas por la cantidad de turistas que hay en Brasil, Dipache, ¿es así? Así es. Bueno, el gobierno tiene datos preliminares de lo que está pasando con el turismo en materia local. Primero tenemos que decir que están valores muy similares a la prepandemia, perdón, a la pospandemia más previaje, y está 10% por encima de la prepandemia, o sea, estamos viendo números récord en materia turística. ¿Qué comparación hicimos y por qué muchos argentinos están yendo a Brasil? Bueno, hay un informe del blog de Educación Financiera, Naranja X, me muestra qué pasa con los destinos locales hoy. Una familia tipo, ¿cuánto tiene que pagar para irse 15 días de vacaciones? ¿Y saben lo que hicimos? Lo comparamos con Brasil y trajimos datos de lo que está pasando. No me digas que sale más barato irse a Brasil que a la costa. Bueno, vamos a verlo, mirá. En el caso de Mar del Plata, está 888.396 pesos para una familia tipo. Fíjate que es un hotel 3 estrellas para 4 personas, 2 adultos y 2 menores, 15 días, 14 noches. Esto es en Mar del Plata, incluye un aéreo en todos los casos, y este es el valor que tiene que pagar una familia para este paquete. ¿Vamos a otro? Casi un millón. Casi un millón. San Carlos de Bariloche, número 1 elegido por los argentinos para estas vacaciones. San Carlos de Bariloche es el destino más elegido por los argentinos para estas vacaciones. Con turismo internacional, además, ¿no? Absolutamente. Bueno, el mismo hotel es 3 estrellas, más avión, 4 personas, 15 días, 950.748 pesos. Y tenemos un destino local. Hablamos siempre de 15 días. De 15 días. Y teníamos un destino local más. Para mostrar. Puerto Iguazú, también uno de los destinos más elegidos. Todo casi un millón. Casi un millón. Hotel 3 estrellas, más avión, 4 personas, 15 días, 14 noches, 997.288 pesos. Para la base cooperativa, obviamente pusimos un avión, incluso yendo a Mar del Plata las 4 personas. Bueno, este informe lo que muestra es que un estado que efectivamente le cobra una sobreimposición de 100% para viajes al exterior, efectivamente a Brasil y a otros destinos, los argentinos están dispuestos a irse porque los están matando con el alojamiento en el mercado local y se van en auto. O sea, se están yendo a los destinos. Exactamente. Entonces ahí vamos a mostrar lo que está pasando con los datos de Brasil en materia de emigración de los argentinos en materia turística. Primero tenemos que decir que hay cola en Paso de los Libres. En Paso de los Libres hay Ruta 12. Absolutamente, una cola impresionante en Paso de los Libres. Del otro lado es Uruguayana. ¿Y qué eligen? ¿Solo Florianópolis o hay varias playas? Claro, ahí? todo el sur de Brasil. Todo el sur de Brasil. Hasta Camboriú se van. Absolutamente. Yo me he ido a Río de Janeiro en auto. Digo, es un día y medio en auto. Pero tenía 20 años. No, también sí, eso. Ahí son 28 horas, Laura, en micro. Pensé que me ibas a decir que hacía 28 años que me fui. No, 28 horas. Pero en auto es un día y medio. Bueno, mira. Bueno, tenía 20 años. Estos son datos. Escuchen esto, señores televidentes. 300% más de turistas en comparación a la temporada 2021. ¿Cómo puede ser que con un tipo de cambio turista los argentinos quieran irse a Brasil? Bueno, no se están yendo en avión porque tiene un 100% de sobrecargo de impuestos. Claro. Están consiguiendo alojamiento más barato en Brasil que lo que están consiguiendo en el mercado doméstico. Este es un dato. Claro. Están consiguiendo alojamiento más barato en Brasil que lo que están consiguiendo en el mercado doméstico, lo que ha hecho el gobierno. No está el previaje. Exacto, al obturar la salida de los argentinos al exterior, sobrecargándolo de impuestos. ¿Qué es lo que dicen los argentinos? Bueno, está bien, pero los precios ahora, con demanda garantizada del alojamiento local, están imposibles. Entonces, están yendo en auto a Brasil. Y fíjate, son 20% más en relación a los valores previos a la pandemia. O sea, récord absoluto de argentinos en Brasil. Un promedio de 25.000 argentinos pasan por el paso de los libres, como bien te decía. 25.000 argentinos en promedio diario. Está colapsado. Diario. Y tenemos aproximadamente la cifra de lo que se gasta en 15 días una familia en Brasil. Sí, ahora lo vamos a ver. También tienen todos los datos. Ahí lo tenés, mirá.
Brasil, Río de Janeiro. 1.021.000 pesos, 21.576 pesos. Lo mismo. Que fíjate que casi Un café de diferencia. no tiene mucha diferencia con lo que estabas pagando en San Carlos de Bariloche, en Puerto Iguazú, quizás un poco más con el caso de Mar del Plata. Y tenemos dos casos Pero ahí, más. perdóname, ahí tenés Sí. avión puesto. Ahí tenés avión puesto, claro. O sea, con avión puesto. Con avión puesto, incluso... ¿Ese millón es con avión puesto? Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Laura? Lo que te está bajando es claramente hospedaje. es el hospedaje. Ah, pero ¿y si vos vas con auto, ese precio baja? Si vas con ese precio para Floripa, Sí, baja sí. muchísimo más. Te está saliendo efectivamente más barato ese paquete que en avión a los destinos en Argentina. Porque lo que analizan los agentes económicos racionales es decir, ¿me cargaste 100% de impuestos por ir en avión? Bueno, yo voy a ir a un destino donde no me maten con el alojamiento y me voy con el auto. Y me voy a Chile, si vivo en Cuyo, o me voy a Brasil, sur de Brasil, si vivo en el norte del país o en el centro. Eso es lo que está pasando. Y tenemos dos destinos más que son un poco más caros, pero Te también... hago un paréntesis, Sí. Pache. Sí. Vos sabés que si hay algo en lo que el kirchnerismo no cree, porque hizo todo lo posible para que la gente no se vaya afuera, y la gente se va afuera, se va a Brasil, supuesto. es La gente es libre e inteligente. exactamente, la desconfianza con respecto a la libertad de la gente. Y la Exacto. gente es libre e inteligente, como decía Hugo. Entonces, bueno, arma esto, que es más inteligente de lo que puede pensar un gobierno que no cree en la libertad. Quiero decirte, Laura, que hay una tabla que hizo Argentina en datos muy buena que muestra que Argentina es el país que ha cerrado la mayor cantidad de las fronteras post pandemia. Claro. O sea, Argentina ha cerrado con esto la salida de los argentinos al exterior porque obviamente lo carga con 112% de impuesto un ticket aéreo. Para que te des una idea, en Paraguay el sobrecargo de impuestos es de 12,6%. Claro, para que claro. te des una idea, ¿no? Bueno, es que dicen, el gobierno no quiere que vayan afuera, tal vez porque ven otra dimensión y se enteran de lo que está pasando. Lo mismo cuando vienen empresas que generan inversiones, mayor libertad para la ciudadanía. El gobierno quiere Estado, populismo, control, y de esa manera tiene todo más o menos asegurado, ¿no? Pero hay una clase media que... Clase resiste. media alta y alta, fíjate de dónde también se está yendo a pesar del A ver. 100% de impuesto. Cancún, 1.777.000 pesos, seguramente es para otro bolsillo, 4 personas, 15 días, 14 noches. Y el último, Orlando, ya más saladito, 2.612.000 pesos. Imagínense que si no estuviese esto sobrecargado de impuestos, casi le diría que el valor sería la mitad. O sea, los argentinos están pagando muchísimo. Ahora, ojo, si uno le pone impuestos a los argentinos para que vayan afuera, tampoco vienen los turistas para adentro, porque el avión tiene que ir lleno y tiene que volver lleno con turistas del extranjero. La política turística argentina equivocada. Esto va a haber que cambiarlo. Y todavía el turismo significa un aspecto positivo dentro de una economía muy devastada. El aumento del dólar, la inseguridad jurídica, bueno, la inflación, la pobreza, son elementos que al gobierno no parecen preocuparle tanto, porque está muy concentrado en reunir gobernadores para iniciarle un juicio político a la Corte Suprema de Justicia. En eso anda el presidente y el ala más dura del kirchnerismo, ¿no es cierto, Laura? Así es, Hugo. De hecho, hoy estuvieron en Casa Rosada las personas que se van de algún modo motorizar ese juicio político que arranca mañana en la Comisión de Juicio Político. Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, y Carolina Gailar, después vamos a hablar de ella, un nombre que anotátelo porque lo vas a escuchar en los próximos 2 meses. Pero Rodrigo de Loredo, la oposición, hizo un tuit con respecto a esto y dice esto, mirá, te lo leemos. Trucharon la firma de un gobernador, son lo más trucho que hay. ¿A qué se refiere Rodrigo de Loredo? Se refiere a Gustavo Bordet. ¿Te acordás que ayer te contamos que se reunieron los gobernadores? Que bueno, muchos se resisten, hay 4 aliados peronistas que se resisten a firmarlo y trucharon, efectivamente, como dice de Loredo, la firma de Gustavo Bordet, que es el gobernador de Entre Ríos, el gobernador entrerriano, que no participa de esta movida. Y está Rodrigo Loredo con nosotros y entonces queremos aprovechar para preguntarle qué pasó con esta firma y la baja de algunos gobernadores al proyecto del gobierno. Buenas noches. ¿Qué haces, Hugo? Hola, Laura, los escucho y escuchaba el informe sobre el turismo. No tengo más que compartir, digamos. El gobierno se ordena, planifica, estudia a ver cómo dar vuelta a la cuestión económica, cómo aprovechar. ¿Sigue siendo una oportunidad para la Argentina el turismo receptivo? No, no está en ninguno de esos temas. Donde no improvisa el gobierno, donde sí tiene un plan que está pergeñado, al margen de que quienes lo ejecuten son unos improvisados, es en la faceta de atropello judicial. Y el tuit, bueno, el tuit no
vienen bien los tweets porque son muy cortos y no hace falta mayor habladuría, digamos, ¿no? Son tan truchos que trucharon la firma de un gobernador. Quiero que se entienda bien, le trucharon la firma al gobernador de Entre Ríos, le trucharon la firma al representante de una provincia entera. Bueno, todos los días te sorprendes con estos tipos, pero me gusta detenerme en este punto. Van pasando los días y uno cada vez va advirtiendo más que esto, al margen, insisto, de que Alberto es un improvisado y todo lo que le piden que haga lo termina haciendo mal y con furcios y hasta le sale mal los Zoom y la cantidad de gobernadores que tiene que juntar porque se quedan con 11 y truchean la firma, no vayamos a creer que estos son espasmos, ¿no? Cuando vos ves el tenor del juicio político que quieren construir y advertís que lo está escribiendo Soria, primero lo que era una obviedad, es decir, lo está escribiendo Cristina y lo tiene que ejecutar Alberto, ¿no? Cuando vos ves que la comisión de juicio político va a empezar a funcionar, cuando sabemos que de ninguna manera puede prosperar en el recinto, bueno, lo que estamos viendo es que arranca el circo, arranca un plan que ellos prevén les durará 4 o 5 meses, donde quieren empatar de alguna manera, igualar las causas judiciales contra Cristina con una fuerte campaña donde usan los servicios de inteligencia, truchean chat, truchean firmas, difaman y quieren desarrollar ese andarive, ¿no? Rodrigo, vos mencionaste recién a Martín Soria, uno de los gurkas kirchneristas más importantes, ministro de Justicia, que dice que se puede modificar el Consejo de la Magistratura a través de un decreto amparándose en no sé qué legalidad. Lo escuchamos. Vos me decías si hay posibilidades, claro que sí. Claro que sí. Porque... ¿Hay posibilidades de reformar el Consejo de la Magistratura por DNU? El artículo 99 que habla precisamente de los decretos de necesidad y urgencia en ningún momento impide que se pueda llevar adelante un DNU, sobre todo cuando la propia Corte en ese fallo insólito del 16 de diciembre de 2021, que es una fecha crucial porque nunca antes en Argentina jueces de la Corte se habían animado a revivir una ley derogada por el Congreso de la Nación, ¿no? Una ley derogada hace 16 años atrás. ¿Y para qué la derogaron? Para meterse a manejar el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene que investigar y sancionar a los jueces que incumplen con su trabajo, con sus funciones. Ataque a la justicia, Rodrigo, en todas sus dimensiones, ¿no? A través del Servicio de Inteligencia, a través de los burkas, como bien me gustó la figura que utilizó Laura. No paran. Bueno, por eso, no está ordenado y hay distintos actores. Yo me pregunto por Sergio Massa, ¿no? Porque al final del día quien preside la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que es una representante del masismo dentro del Frente de Todos, igual que Arcioni, que termina firmando, ¿no? Porque miran para el costado, pero está Alberto al 100%, Cristina pergeñando todo, Sergio Massa también, están todos ordenaditos e instruccionados, cada uno con roles distintos, investigar y perseguir opositores, truchar firmas, juntar gobernadores, amenazar a los gobernadores, porque cómo salieron a buscar las firmas, diciendo, mirá que si tenemos que cumplir este fallo de restitución de los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, vos te quedás sin obras, amenazando uno por uno los gobernadores. Y amenazando, Rodrigo, también el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político. Digo, amenazando también a los jueces, porque si esto se desarrolla, puede durar 2 meses, tendríamos que contar bien en algún momento cómo va a ser esto. Pueden inclusive inspeccionar las casas de los integrantes de la Corte, de los miembros de la Corte de Justicia. Es que arranca el circo, Laura. Claro, bueno. Primero van a hacer un espamento diciendo que cumple los requisitos formales el pedido de juicio político suscrito por el presidente. Es como un primer golpe que se procuran dar con esa circunstancial y táctica mayoría en una comisión, con una clara desventaja y minoría en el Pleno. Por eso esto no prospera. Pero ya al tratarlo en comisión es un avance para eso. Y después la aperturización de pruebas, como bien decís vos, que van a hacer desfilar por la comisión distintos actores, peritos, testimoniales, todo un circo. Esto está preparado para que dure. Ahora un dato que no quiero dejar pasar. ¿Volvió la billetera y el látigo con los gobernadores, Rodrigo? Porque nunca se fue, Hugo, nunca se fue. No conciben otra forma de gobernar. El peronismo, diría yo, ¿no? Accede a una lógica de kirchnerismo. ¿Y entonces qué podemos esperar de acá a los meses que quedan antes de las elecciones? Si van a ir todo el tiempo con una estrategia pensada desde Santa Cruz.
Bueno, es que va a ser más de lo mismo. Lo que se puede esperar es que nosotros tengamos temple, paciencia, que no nos distraigamos con las disputas y las competencias en Juntos por el Cambio, porque la situación cada vez se va a poner más grave. Esto que acaba de decir Soria también es de extrema gravedad, digamos, una de las leyes que claramente no puede ser abordada por un decreto de necesidad de urgencia, porque ni hay necesidad ni hay urgencia, porque hay sendos proyectos en el recinto, de manera que nadie les impide a ellos, si quieren tratar una ley del Consejo Magistrado, que la lleven al recinto. Ese sería el fundamento más importante por el cual no podría proceder por un DNU. Pero van a seguir avanzando y no nos sorprendamos que vengan nuevas cosas, nuevas acciones y que esto lo intenten proyectar durante 4 meses. Todo es electoral en ellos. Las acciones económicas de Sergio Massa son dilatar y ganar tiempo y el otro frente es todo esto que están pergeneando. Rodrigo de Lodredo, muchísimas gracias por haber estado muy claro como siempre. Muchas gracias. Y gracias, nosotros Laura, gracias, Hugo. tenemos en minutos, vamos a estar, Hugo, con 2 especialistas muy importantes sobre el caso Fernando Báez Sosa. Bueno, quédate, nos queda mucho más en Más Noticias a la Noche. Dale, aquí en La Nación Más. Algunos consideran que es el juicio del año, el de Fernando Báez Sosa, porque es mucho más que un juicio y un horrible crimen contra un joven indefenso. Porque habla de nuestro comportamiento, porque habla de la manada y porque hoy, en una audiencia que aportó mucha información, se conocieron nuevos datos. Repasemos, comenzó todo muy temprano, con la declaración, claramente, en el día 3. Recordemos, son 22 jornadas. La declaración clave, Pablo Ventura, un remero, alguien que conoce muy bien a estos muchachos rugby, en realidad, de Zárate. El remero, de 24 años, que fue falsamente acusado, quisieron involucrarlo, estuvo 4 días preso, dijo lo que sabe. Y lo que sabe es que ellos, los 8 acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ya habían tenido comportamientos del mismo modo cuando salían de los boliches en Zárate. Esto fue tenido muy en cuenta por el Tribunal Oral Criminal número 1, allí en Dolores, donde se lleva adelante el juicio. No siento odio, pero con buena cara no los voy a mirar. Antes de entrar al Palacio de Tribunales, Ventura dijo, simplemente los conocía de vista del boliche y de Zárate, que es una ciudad chica. No eran amigos ni nada, en ningún momento tuvo una disputa con ellos y hasta el día de hoy no sé por qué me acusaron. No siento odio por lo que pasó, pero con buena cara no lo voy a mirar. Parte de la declaración, importantísimo sobre el comportamiento y lo que dijo Burlando, que encarna o pone en contexto, desde el punto de vista técnico, la declaración entre Ventura y los acusados. La diligencia de hoy es interesantísima. La pobre familia Ventura fue acusada injustamente. Los acusados, en otro intento de desviar la investigación, dijeron que las zapatillas eran de él y que el auto del padre Ventura se había fugado de Gesell. Esto va contando y pinta lo que pasó hoy, pero el tribunal toma nota. Cada uno de estos testimonios vale mucho a la hora del veredicto. Dios, qué bronca. Si me nombró alguno fue Pertossi. Esto es lo que cree en realidad Ventura, que uno de ellos, Lucas Pertossi concretamente, fue el que le involucró de manera perversa. Bueno, es una investigación que puede desarrollarse de manera paralela a este hecho. Durante la declaración de Ventura se exhibieron por una pantalla los chats de WhatsApp que el remero tuvo con sus amigos el 18 de enero del 2020, cuando los imputados ya estaban presos. Recordemos que ya había una disputa en Zárate entre el grupo de remeros y el grupo de rugby. Este es otro dato que parece muy importante, pero además declaró Franco Cervera, otro, en este caso, de los amigos de Fernando Báez Sosa. Declararon 3 amigos hoy y realiza su declaración y fue consultado acerca del ataque contra la víctima y en este caso dijo que no vio cómo pegaron. Recordemos que lo que se sabe hasta ahora es que mientras lo golpeaban hicieron una suerte de cordón para evitar que lo defendieran a Fernando Báez Sosa. Esto quedó corroborado de acuerdo a esta declaración. Pero también declaró Luciano Nahuel Bonamaison, otro amigo de Fernando Báez Sosa, y dijo esto: nos hicieron una especie de emboscada. Esto habla del plan criminal. Dijo el joven y agregó: vi cuando Máximo Townsend le pegó una patada a Fernando con odio, con brutalidad y con intención de matar. Él describe lo que vio, lo pone en palabras y las palabras son brutalidad y, por supuesto, con intención de matar. Esta es otra declaración fundamental. Son testigos, son amigos de Fernando y no
todos son amigos, porque algunos fueron, como en el caso de Ventura, alguien que conocía, en este caso, a los rugbyers. Pero también Bonnie Mason afirmó que los acusados arengaban: mátenlo al negro de mierda. Esto lo charlamos ayer con Laura. De hecho, en preproducción conversamos sobre este aspecto para tratarlo con mucho cuidado. Pero hay evidentemente rasgos que hablan de un comportamiento racial. ¿Será? Bueno, veremos qué dicen los hombres del tribunal al final del veredicto. Ahora, le preguntaron, o dijo, ¿reconoces a otras personas como agresores de Fernando? Le preguntó al fiscal Juan Manuel Dávila a Bonnie Mason. No respondió el testigo. Luego afirmó que los acusados arengaban y escuchó decir: mátenlo al negro de mierda. Obviamente por Fernando Báez Sosa. Pero esto agrega un elemento cualitativo a una investigación por un hecho aberrante y criminal. Declara Juan Manuel Pereira Rosas. Ese es otro joven agredido. Algunos de los que estaban ahí también recibieron golpes. Este es otro dato revelador que se da en la tercera audiencia en este juicio. Dijo que Luciano Pertossi le pegó en la espalda dentro del boliche Lebric. Este es un dato importante. Recordemos que el boliche se cerró, allí hay un santuario y va a haber una misa importante en los próximos días. El crudo relato del jefe de seguridad de Lebric, que se quebró, un hombre 2 metros, 150 kilos, más de 2 metros en realidad, y dijo que se iban turnando para pegarle. Este es un dato fundamental. Alejandro Muñoz, quien en el momento de los hechos era el jefe de seguridad del boliche Lebric, se quebró al recordar el ataque a Fernando. Al finalizar el juicio, después de declarar, abrazó a los padres, no pudo parar su emoción. Y dijo: nunca vi nada igual, era hazaña. Hace 20 años que laburo de esto y nunca vi algo así. Inmediatamente después rompió en llanto. Dice que la imagen es fuerte, insistimos, porque la gente, pese a que pasaron muchos meses de todo esto, impacta por el grado de emocionalidad al recordar un hecho tan brutal. Fernando Burlando dijo: el Pato Vica señaló que en 4 días no pudo dormir, el jefe de seguridad, por supuesto. Y el abogado defensor destacó que lo que ocurrirá en las calles no era responsabilidad de los empleados de seguridad del boliche. Recuerden que al principio se los quería involucrar, pero los de seguridad los sacaron y todo ocurrió allí en el cantero frente a Lebric. Declaró el empleado de seguridad de Lebric. Fue quien intervino para detener la pelea que hubo adentro del boliche. Recordemos que Fernando Báez Sosa iba a hacer pogo por pedido de una amiga o de la novia, y en el momento aparentemente se choca con uno de estos criminales, por lo menos acusados de este delito. El testigo refirió a la pelea dentro del boliche que provocó que echaran a Fernando, y también habló del grupo que finalmente lo atacó fuera del local bailable. Luego declaró Cristian Gómez, otro empleado. Muchas declaraciones, son días de largas declaraciones. Están citados 170 testigos. Se cree que no van a hablar todos, sino que el tribunal analiza el valor de cada una de las declaraciones de acuerdo al expediente elaborado en instrucción. Declara Edgardo Laurenzuk y el policía Maximiliano Rosso Suárez. El testigo hizo un raconto de cómo fue el relevamiento de las cámaras de seguridad. Visiblemente nervioso, le tuvieron que ofrecer agua. La gente está conmocionada en ese pequeño salón del Tribunal Oral de Dolores. Le tuvieron que ofrecer agua. El policía de la bonaerense fue quien tras la golpiza le tomó el pulso a Fernando e intentó reanimarlo con las maniobras respectivas. Una jornada muy informativa, por eso te vamos contando los detalles de lo que va dejando esta tercera jornada. Hay muchos más elementos. ¿Tenemos más o hasta acá llegamos? Hasta acá. Pero te puedo asegurar que lo que pasó hoy es un antes y un después. Fuentes judiciales indican que la valoración de las pruebas aportadas en la jornada de hoy puede marcar un camino sin retorno en este juicio por el crimen a Fernando Báez Sosa. Impresionante, Hugo. La verdad que es impresionante. Coincido con que es el juicio del año. Nos atraviesa por un montón de lugares porque es una pelea de David y Goliat, ¿no? Siempre nos solidarizamos con el más débil y realmente Fernando Báez Sosa era una víctima tirada en el piso frente a 8 asesinos, o por lo menos acusados de tal. Vamos a escuchar a Silvino, el papá de Fernando Báez Sosa, que habló y dijo esto. Fue una sensación muy buena. Todos los testigos declararon muy bien, contaron lo que pasó y creo que cada día estamos más firmes en esto, que vamos a conseguir justicia. ¿Qué les pareció el testimonio de el jefe de seguridad del boliche, ¿no? Fue muy contundente, contando cómo lo habían golpeado, la furia que tenían. La verdad que fue muy contundente, muy angustiante para nosotros, porque un señor que no conocía a Fernando se le escaparon un par de lágrimas cuando estaba declarando, y
A nosotros no se movió todo el piso, así que fue muy duro. Bueno, queremos analizar en detalle qué pasó esa noche trágica del 18 de enero de hace 3 años, y tenemos para analizar esto desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la criminalística, a 2 especialistas que nos van a ayudar, Hugo López Carribero y Enrique Prueger, que es especialista en criminalística, y López Carribero es abogado. Así que buenas noches a ambos. Buenas noches, Laura, y a todo el equipo, sí. Damián y Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bienvenido. Doctor, le pregunto a usted, que ahora va a aparecer en pantalla, sobre la prueba hasta ahora aportada y cómo ve la investigación y la posible estrategia que no aparece, solo el pedido de nulidad del abogado de los acusados. ¿Qué piensa? Mire, yo no soy abogado, soy criminalista y me especializo en homicidios complejos. Pero a pesar de todo eso, sí se muestra la estrategia del abogado. Yo creo que ahí tienen ustedes un experto en la materia que les va a explicar mejor que yo lo que estoy diciendo. Me parece la estrategia del abogado está dado en tratar de detectar los errores de la acusación para tratar de buscar nulidades. En sí las pruebas son muy contundentes, ¿no? Las pruebas yo diría que son absolutas. Desde el punto de vista de la carga probatoria criminalística que hay en el caso. Tenemos una cámara. Ahora, doctor, que muestra... Sí. Bueno, me dicen acá no es doctor, ¿no? Porque es licenciado en criminalística. ¿Usted? Sí, yo soy licenciado en criminalística con un posgrado en investigación de homicidios. Y de crímenes complejos, que es lo que acaba de mencionar. Sí. ¿Podríamos decir que este es un crimen complejo? Y en ese caso, ¿por qué? Porque todas las palabras que se utilizaron esta noche es brutalidad, emboscada, violencia inusitada. Inclusive el jefe de seguridad del EBRIC, un hombre que está acostumbrado a ver peleas en boliches, dijo, nunca vi una cosa igual. Habló de saña. ¿Cómo se puede encuadrar esto? Mire, desde el punto de vista criminológico, evidentemente acá... hay que hacer de alguna manera una perfilación. Un año antes hay un lesionado grave por estos mismos personajes que hoy están acusados de este grave homicidio, donde a una víctima no la mataron de milagro. Esta era una consecuencia lógica que se iba a dar. Que haya sido, en este caso, la víctima, Baez Sosa, haya sido la víctima, esto se podría haber dado antes o después. Es decir, el potencial de las conductas agresivas de este grupo ya se venían manifestando un año antes, ¿no? Y si no peleaban o no tenían una lucha con otras personas, no eran felices de alguna manera. Fíjense ustedes la manera de canalizar que tenían. Yo les soy sincero. Yo creo que desde el punto de vista probatorio, creo que están todas las pruebas dadas. La estrategia del abogado de la defensa me parece que es una estrategia que los va a llevar a todos a la misma sentencia, que sería en este caso la cadena perpetua. Doctor, por su experiencia, sí. Me imagino que también conoce mucho de perfiles de criminales. ¿Vio algún perfil de manada o no sé si utilizando las palabras correctas trato de hacerme entender? Porque acá parece un comportamiento novedoso o que hemos visto en Europa o en otros lugares con grupos, por ejemplo, raciales o racistas, pero no aparecía entre nosotros este comportamiento. ¿Qué opina? En el caso de un ataque por manada, que esto tiene ciertas características de un ataque por manada, es muy buena tu pregunta, tiene que definirse el líder. Uno de los problemas que tuvo la investigación y que la defensa sugirió a sus clientes, que en este caso son los acusados, es la pericia psicológica, ¿no? Se negaron a la pericia psicológica. ¿Por qué? Porque de ahí también, entre todas las evaluaciones que iban a hacer, que evidentemente los iba a perjudicar, de alguna manera iba a quedar definido quién era el líder. De las comunicaciones, yo no conozco las comunicaciones entre ellos, se puede desprender quién es el líder de la manada. ¿Quién? Evidentemente estamos en un hecho de esas características, ¿no? Ahora, doctor, es muy interesante lo que usted dice, porque ellos entonces se negaron
a que se sepa quién es el líder de esa manada, a incriminarlo. ¿Esto por qué es? ¿Por lealtad? Yo creo que uno de los ítems, ¿no?, que se define en una pericia psicológica, además de la evaluación de las conductas individuales, es quién es el líder de ellos, ¿no? Quién salta como líder. No se necesita simplemente la pericia psicológica, hay que ver los mensajes. Yo no tengo los mensajes a disposición, no he sido el perito en la causa ni nada por el estilo, pero de los mensajes evidentemente se va a desprender quién es el que los aglutina, quién es el que los motiva, quién es el que los lleva a un camino determinado, pero evidentemente entre ellos tienen un común denominador que es la violencia, ¿no?, la satisfacción que les da la violencia. Les vuelvo a decir, no es mi campo específico, ¿no? Desde el punto de vista técnico de la identificación de los autores están claramente demostrados. Yo creo que el motivo por el cual se niegan a la pericia psicológica es cómo explican que le están pegando a alguien que está en el suelo y ¿cómo explican que le están pegando a alguien en el suelo y que se defendieron de esa persona que estaba de alguna manera anulada en el suelo y le pegan una terrible patada en la cabeza, que es uno de los videos? Yo imagino que usted dijo quién sabe o que se imagina quién es el líder. No me lo diga ahora, porque queremos seguir sobre el tema. ¿Quién es el lobo de esta manada? Pero doctor, sí, ahora hablamos más de estrategia sobre el tema del derecho. Si el abogado tiene solo una estrategia, que es la nulidad, y no se la conceden ni en la instrucción ni en la etapa oral, ¿hacia dónde va esa defensa? Bueno, justamente el doctor Tomei, que es quien ejerce la defensa de los 8 imputados en este caso, como usted bien señala, quiso entablar 2 tipos de nulidades que estaban dirigidas a defender los derechos de los imputados en cuanto a la instrucción, según él, mal hecha. Es decir, en su declaración indagatorias no se le garantizó el derecho de defensa. El tribunal no hizo lugar a ese tipo de nulidad precisamente y fundamentalmente porque, en definitiva, los imputados se negaron a declarar. Así que no había un perjuicio, ¿no? Porque si se negaron a declarar es justamente la falta de perjuicio. ¿Hacia dónde va? Bueno, una posibilidad, Hugo y Laura, podría ser algo que está reñido con la opinión pública, que es el delito de homicidio en riña, ¿no? Es decir, ese homicidio en riña que es confundir a los elementos probatorios y a la acreditación del hecho para no establecerse quién fue el que le pegó el golpe final. ¿Pero en qué momento lo puede hacer eso, doctor? Lo puede hacer a través de los testigos que él va a presentar, que él va a interrogar de su parte, por ejemplo, los peritos que hicieron la autopsia de parte, y en especial, por supuesto, en el alegato final, cuando él evalúe la consistencia de la prueba, cuando él desacredite los testimonios traídos por la Fiscalía y llegue a una conclusión inversa, opuesta a la establecida por la acusación. Doctor, le voy a hacer una pregunta que yo me la hice durante todo este caso y sé que mucha gente se la hace, que tiene que ver con el abogado defensor de los acusados. Obviamente un abogado penalista toma cualquier caso, pero es difícil tomar este caso, ¿no? De semejante, digamos, donde la opinión pública tiene una posición claramente tomada. ¿Qué lleva a un abogado penalista a tomar este caso y quedar como el odioso de la trama? Bueno, muchas veces se nos increpa, de buena fe quiero decir, ¿no es cierto?, la sociedad, a los abogados penalistas porque defendemos a delincuentes, voy a decirlo de esta forma, ¿no es cierto? Pero en rigor de verdad, yo sostengo que los abogados penalistas no defendemos a delincuentes, defendemos los derechos de las personas. Y lo que está haciendo en este caso Hugo Tomei, a quien conozco, siento aprecio personal con él, lo conozco personalmente, somos amigos, creo que lo que está haciendo es defender los derechos de las personas, que es básicamente lo que hacemos los abogados penalistas, sin perjuicio, por supuesto, que los imputados sean malas personas, hayan actuado de manera indecorosa, sigan haciéndolo durante el transcurso del juicio, pero nos lleva, Laura, la inquietud que usted señalaba a esto, a defender los derechos de los ciudadanos, de las personas y garantizar fundamentalmente que todos ellos sean
sometidos a un juicio justo. No, obviamente vivimos en un Estado de Derecho, claro, y obviamente ahora no hay, tienen derecho a esa defensa. Yo me refería puntualmente a este caso que tiene ribetes de muchísima crueldad, ¿no? Este caso, Laura y Hugo, como usted bien lo señala también, tiene ribetes curiosos. Porque es curioso que sí, exactamente, desde el punto de vista técnico, ¿no? A ver. Porque es curioso que haya 8 imputados acusados de un solo crimen, digamos, de una sola víctima, que los 8 tengan el mismo abogado y que los 8 hayan elegido el silencio. Esto no es habitual en el marco de los juicios orales, como uno lo ve habitualmente, uno que hace a veces 2 juicios orales por semana, no lo ve habitualmente en el marco de el orden tribunalicio. Usted de esta estrategia? ¿Qué deduce? Bueno, conociéndole, es un amigo del abogado defensor Tomei. Sí, claramente. Yo lo que puedo deducir es lo siguiente, insisto y subrayo, la misión del abogado es defender los derechos de los imputados. Ahora, ¿hay formas de defenderlos? Sí, claramente. Una de ellas es asesorándolos para que no declaren, para que la Fiscalía tenga la carga probatoria de desvirtuar su presunción de inocencia. Y en este punto en particular, yo sí creo que no todos están en pie de igualdad. Bueno, a esto voy. Esto es lo que a mí más me sorprende y creo que a la gente le sorprende. No, recién lo hablábamos con el licenciado. No todos están en pie de igualdad. Claramente. Obviamente son todos responsables que estaban ahí. Pero hay un líder y hay quienes siguen a ese líder. ¿Por qué no, digamos, una estrategia no sería señalar a ese líder por parte de ellos? ¿Por qué no lo señalan? La curiosidad, Laura, a la que yo me refería recién y les señalaba, abarca también lo que se dice habitualmente, ustedes lo han dicho también, ¿no? El pacto de silencio, ¿no es cierto? La curiosidad que se advierte desde el punto de vista tribunalicio es esta circunstancia que usted también señala. Ahora, yo le preguntaría, nosotros hablamos de manada, y es posible trasladar, y tal vez sea para el licenciado en criminalística, el concepto de manada al de hermandad, es decir, a la idea... De secta. De secta, de hermandad, de vamos, pagamos todos, no paga nadie, vamos todos juntos, o sea, vamos todos de la mano al despeñadero. Me lo pregunto, licenciado, ¿qué piensa usted desde el punto de vista de las categorías de la criminalística que usted analiza? Desde el punto de vista de la perfilación, que es lo que puedo hablar, hubieron otros casos, ¿no? Uno de esos fue el caso Carrasco. En el caso del soldado Carrasco, 1994-92, que terminó con el servicio militar obligatorio. 94, sí, exactamente. Yo fui el que encontré todos los lugares dentro del regimiento. El tema es el siguiente. En ese caso en particular, las defensas se unieron. Si bien no eran todos los abogados iguales, las defensas se unieron ante un mismo criterio, tanto los soldados como de los oficiales y suboficiales. Y eso en realidad no tuvo éxito, lo llevó a una sentencia condenatoria casi similar en todos los acusados. ¿Sí? Yo creo que acá, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la identificación, desde el punto de vista de la manifestación de la conducta, a mí como experto en la materia, cuando me toca reconstruir un hecho, una de las cosas que tomo es la autopsia. Y sobre la autopsia lo que tomo es la lesión que le pueden haber provocado, las lesiones que le provocaron a la víctima. En el video se ve perfectamente el terrible patadón que le pegan en la cabeza, ¿no? ¿Ese patadón fue el tiro de Gracia? ¿Es el que lo mató? ¿Esa patada? No sé. ¿Se puede saber eso? eso? Yo no lo podría decir, la autopsia lo puede indicar. Lo que sí te puedo decir que nosotros normalmente tenemos la impronta de la suela en la cabeza, ¿no? Que quedó como una equimosis compleja que tiene que ver con el dibujo del zapato, del botín o de lo que tenía puesto, y no tenemos el video. Acá tienen hasta el video, ¿sí? Acá tenemos la identificación y vienen todos ahí de una manera totalmente agresiva, manejándose como los dueños de la situación, sobre una víctima que está totalmente... Pero ayúdeme con el tema, el concepto hermandad, ¿es válido para pensarlo en este caso? Porque ninguno habló, ninguno se comportó de manera singular, si se ríe uno, se ríe el resto, todas las muecas se parecen entre ellos. Describamos eso, por favor.
Yo creo que, no sé si hay una cuestión de hermandad, hay una cuestión de banda, hay una cuestión de que se juntan por un mismo propósito. Yo creo que las pruebas, que no solo van a ser simplemente el video y los testimonios, también van a ser los chats, van a saber sus mensajes previos, cómo se organizó la salida de esa noche, cuál era el objetivo que tenían, cuáles eran todo el proyecto que los unía, que ya venían manifestándose que si no tenían pelea una noche, la noche no era favorable. Quiere decir que había todo un objetivo que se venía desencadenando, que tarde o temprano iba a terminar en muerte. Yo creo que va a ser difícil, ¿no? Es decir, no estoy en la causa, va a ser difícil para el abogado defensor, que yo coincido con el abogado, defiende derechos, no defiende delincuentes, defiende derechos, ¿no? De los individuos y de las personas. En este caso en particular, va a ser muy difícil para el abogado de la defensa, que creo que con el criterio, creo que ha quedado de manifiesto hasta el momento, lo que está buscando es el error en la acusación, las nulidades, atacarlo por ese lado. Se negaron a una pericia psicológica, eso también indica, pero lo que ocurre es que hay muchas pruebas, ¿no? Los antecedentes previos, hay una persona lesionada gravemente, que tiene que haber un expediente penal. Dice, no quisieron denunciar. ¿Cómo que no quisieron denunciar? Si esa víctima terminó en un hospital, el médico tiene la obligación de denunciar que entró una víctima por agresión. Es decir, no necesita que un familiar denuncie que a su hijo lo lesionaron gravemente. El propio médico del hospital tiene que informar a la policía que entró una víctima producto de un delito, en este caso de lesiones graves. Licenciado Brueger, muchas gracias por habernos ayudado desde el punto de vista criminalístico, que es tan interesante analizar este caso. Gracias. Interesante, Enrique, muchas gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse. ¿Escuchamos a la mamá, te parece? Sí, escuchamos a Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa. Graciela, el jefe de seguridad se fundió en un abrazo con usted, lloraron juntos después de que declaró. ¿Usted a este hombre no lo había visto nunca y se sintió conectada en ese abrazo? La verdad que cuando dio su testimonio me sentí muy dolorida, era muy desgarrador la forma en que contaba, con su trayectoria de 20 años casi de trabajo, que nunca había visto a alguien tan brutal en la forma en que golpeaban a mi hijo. Con mucha hazaña. Con mucha hazaña. Y nos dimos un abrazo porque él es también padre y me emocioné mucho. Nos salieron algunas lágrimas y le agradecí por toda la verdad. Doctor, agradeciéndole la visita, le hago una pregunta final, sin que nos haga futurología, pero ¿qué veredicto imagina en este caso? Bueno, va a haber, por supuesto, un veredicto condenatorio. La incógnita que está flotando en el ambiente es quiénes van a ser condenados y a qué pena. Yo interpreto que podrían no ser condenados todos a la misma pena, que sería en este caso la que mucha gente espera en pos de la justicia, que es la pena de prisión perpetua. Que son 50 años, ¿no, doctor? Son 35. 35. Pero en base a qué no todos, no todos deberían, porque o sea, serían condenados a la misma pena. No todos porque lo que decía el licenciado anteriormente tiene mucha importancia, que es precisamente quiénes fueron los autores de la muerte. Hay algunos que habrían sido autores de una participación, de una complicidad, y si la complicidad es una complicidad secundaria, la pena es sustancialmente inferior. Interesante, ¿eh? Interesante, que por sí. supuesto no es lo que piensa la querella, pero claramente, doctor, nos ha iluminado el camino del derecho para tratar de entender los próximos pasos de un juicio clave, tal vez el más importante que tengamos este año, por lo menos en materia criminal. Pero ahora, Laura. Bueno, ahora vos no tenés pesos. Bueno, la realidad es que los bancos se quieren sacar de encima los pesos. Te lo cuenta Damián Dipache. Exactamente, vamos a hablar de este que estamos desbordados de este billete de 1.000 pesos. Hay un informe de Tomás Carrió de Bloomberg, muestra que es récord la cantidad de billetes de 1.000 pesos que tenemos en circulación. Y vamos a ver una placa para que tomar un poco de dimensión de la cantidad de pesos. Bueno, mira, ahí lo ven en el lado derecho de la pantalla. Bueno, ahí tenés 8 billones de pesos en circulación.
Y fíjense que es récord de este billete de 1.000 pesos. Son 3.086 billones, o sea, 3 billones de pesos circulando en la economía. Una cantidad de billetes de 1.000 pesos enorme. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que está implicando es que los bancos estén construyendo nuevas bóvedas en el interior del país, que en definitiva las, extracciones por cajero la tengan que renovar cada 3 días. O sea, cuando la gente va al cajero, hoy están teniendo que renovar los cajeros 3 veces por día. Claro. Que además los caudales tengan que incrementarse porque no alcanzan para transportar el dinero. Que los billetes de 100 ya no saben dónde ponerlos. Y bueno, tenemos placas respecto de cuánto equivalen estos billetes que están recontra excedidos en la economía en términos de volumen. ¿Qué implica esta cantidad de billetes? Si lo podemos ver, ahí lo tenemos. Mirá, son 1,5 billones de pesos, de 1.000 pesos, que son 1.500 millones de billetes de 1.000 pesos. Un dato que vos decís, esto no lo entiende nadie. La cantidad de cero, necesitamos pantallas y pantallas de pantallas. Adeva lo hizo mucho más gráfico para explicar esos 1.500 billones de billetes. Mirá, equivale a 1.500 toneladas de billetes. O sea, lo hizo en pesos, 1.500 toneladas de billetes. O sea, cada tonelada es 1.000 kilos, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, 1.500... Bueno, toneladas de billetes. Ahora lo vamos a ver más gráfico porque tenemos más comparaciones. Sí, mirá. Sigamos mostrando las comparativas que se hizo desde la gente de Adeva. Lo comparó también con piscinas, o sea que en definitiva sería una piscina, una piscina olímpica llena de billetes de 1.000 pesos. Ahí tenés 1,5 piscinas olímpicas de billetes, señores. Llena de billetes de 1.000 pesos es lo que está circulando en la economía. O sea, todos los días esto. Exactamente. ¿Y vos querías saber cuántos eran 1.500 toneladas? ¿Cuánto? Son, lo vas a ver en la próxima placa. A ver. Son 300 elefantes de asiáticos. Mirá, el peso de 300 elefantes asiáticos. Esta es la cantidad de pesos de billetes de 1.000 pesos que circulan en la economía. 300 elefantes asiáticos, la cantidad de pesos que circulan en la economía. Te quiero agregar un dato que lo escuché hoy en un programa de radio. Una persona fue a depositar al banco y el cajero le dijo que no tenía... O sea, imagínate, ¿no? La persona llegando con los bolsos para pagar el dinero, para depositar el dinero en la cuenta de una agencia de autos para retirar su auto. Y le dijo al cajero que no tenía espacio en la bóveda para incorporar esos billetes. Bueno, un episodio... Vos decís, no puede ser. Así, bueno, lo contó esta persona, no tiene por qué mentir. Es lo que está pasando, es lo que está pasando. Incluso cuando te dan en el cajero billetes de 100 pesos, a veces gente sale con una bolsa enorme y bueno, porque están excedidos 100 pesos y ya nominalmente no sirven para poder entregar plata por cajero. Bueno, seguimos con cuánto vale ahora este billete de 1.000 pesos y cuánto valía. Este billete valía $54 en su momento cuando nació en noviembre de 2017. En 2022... Ayer acordate que, recordémosle a la gente, festejaste cuántos años del billete de 100 pesos. 100 pesos, 31 años. 31 años del billete de 100 pesos. Exactamente. Y ahora... Estamos en el 5º año del billete de 1.000 pesos. Claro, que arrancó valiendo $54. Hoy vale $2,84, que es lo que veíamos en la placa. Qué pobreza, ¿no? Y posiblemente, de mantenerse constante en inflación a lo largo del año, este billete de 1.000 pesos termine valiendo $1,34, ahí lo vemos en la anterior placa, $1,34, o incluso pueda llegar a $1, es decir, la neoconvertibilidad sería $1 1.000 pesos. Y no es joda. Podríamos terminar esta gestión con $1 1.000 pesos. O sea, la neoconvertibilidad que dejaría este gobierno. ¿Éramos tan pobres, Damián? Recién mostraban en pantalla un billete, porque en esto está preocupado el gobierno. En vez de cambiar este billete, lo que estaban preocupados era ponerle la figura del general San Martín. ¿Recuerdan que hizo una conferencia de prensa el presidente de la Nación para ponerle la cara del general San Martín? Bueno, efectivamente se iba a hacer en octubre de 2022. Bueno, seguimos con este billete que es el del hornero. Y o sea, no apareció para nada. El de 5.000. No quieren, se resisten. Se resisten a hacer el de 5.000 y la nueva nominalidad, Hugo, la nueva nominalidad debería ser de 9.000 pesos. O sea, este billete equivale a 9.000 pesos. Por lo cual habría que ya transformarlo, este billete, en 10.000 pesos para recuperar su valor de no hace mucho tiempo, del año 2017. O sea, tendrías que hacer un billete de 9.000 pesos para darle su valor original. Exactamente. Y te hago una comparativa más. Dale, por favor. En 1992, como ayer hablábamos, el billete de 5 pesos, que es el de menor valor, que lo sacaron de circulación, eran $5. Era el billete de menor valor en ese momento, $5.
Bueno, el billete de mayor valor hoy equivale a $2,84. O sea, 30 años después, este billete, que es el de mayor valor, vale menos que el de menos valor hace 31 años. Qué bárbaro, ¿eh? También es tan gráfico con los números, porque además es licenciado en Ciencia de la Comunicación. Así es. Y eso le da una virtud justamente para comunicar. Ahora es el momento de Laura Di Marco. Te voy a contar una historia que tiene que ver con dos mujeres. Una es la contracara de la otra. Mira, la estás viendo ahí. Quiero que anotes un nombre. Todas las grandes historias periodísticas, por ejemplo la que estamos tratando ahora, que es el enfrentamiento del embate del kirchnerismo contra la Corte, tienen personajes que no son muy conocidos, pero que son claves. Quiero que anotes este nombre. Mira, esta mujer que estás viendo acá es una legisladora, una diputada, es la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Se llama Carolina Gaylard. Del otro lado la tenés a Cecilia Goyeneche. ¿Te acordás de Cecilia Goyeneche, la fiscal que fue destituida por investigar la corrupción en Entre Ríos? Y vos te debes estar preguntando qué tiene que ver una con la otra. Bueno, las dos forman parte de la misma provincia, las dos son entrerrianas y son la contracara de la misma historia. Carolina Gaylard es la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Va a tener mucho protagonismo porque durante 2 meses esta Comisión de Juicio Político va a estar haciendo desfilar de diversos testigos y personajes para enjuiciar, para tratar de generar un dictamen para poner en el banquillo de los acusados a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, esta mujer va a tener mucho protagonismo, ignota por ahora. Esa comisión de juicio político es muy pesada, muy picante. Hay gurkas como Tailhade, pero también hay miembros de la oposición como Mario Raúl Negri. Es decir, promete que va a ser un gran circo. ¿Quién es Carolina Gaylard? Bajo perfil, es la sobrina de Sergio Uribarri. ¿Te acordás de Sergio Uribarri? Fue condenado a 8 años de prisión efectiva por una denuncia impulsada por esta señora, por Cecilia Goyeneche. ¿Y cómo terminó la historia? Con Cecilia Goyeneche destituida, su caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Uribarri es tío de esta señorita, de esta señora, que está casada con un personaje también importante de la provincia de Entre Ríos. De hecho, hizo toda su carrera de la mano de su tío, al que defiende fervientemente. Cecilia Goyeneche produjo la condena de Sergio Uribarri, que fue la primera condena con cumplimiento efectivo de prisión. Fue condenado a 8 años de prisión, básicamente por peculado y negociados incompatibles con la función pública. Básicamente lo que hizo Uribarri es direccionar publicidad hacia empresas que estaban gerenciadas por testaferros suyos. Le robó plata a la provincia de Entre Ríos. Bueno, la historia termina en que Carolina Gaylard va a impulsar un juicio político a la Corte Suprema porque los que, según ella, están inhabilitados moralmente son los cortesanos. El presidente está ocupado por iniciarle juicio político a la Corte. La inseguridad no frena en la Argentina, y particularmente en el conurbano bonaerense. Uno de los hechos que seguramente viste, pero que nos impactó a todos, es el de este trabajador, Edgardo Olvis, 54 años, José León Suárez, San Martín. Le roba la camioneta, un chico de 25, se cuelga para no perderla. Cuando impacta esta camioneta, Edgardo muere. Se aferró a lo poco que tenía para salvar su camioneta y terminó perdiendo su vida. Diego, 25 años, tenía antecedentes. Diego Ortiz, el acusado del robo, tenía antecedentes, tenía que estar preso. Estaba libre. La UFI 1 de San Martín investiga este hecho, pero que se multiplica por decenas en distintos distritos del conurbano bonaerense. La Matanza ostenta el récord, Lomas de Zamora le sigue, pero son distintos distritos. En este caso, uno muy pegado al de 3 de febrero, uno de los primeros cordones del conurbano, que es el distrito de San Martín. El segundo más populoso de la provincia de Buenos Aires. Y Diego Valenzuela es el intendente del distrito vecino, de 3 de febrero, vecino a San Martín. Antes incluso era en un mismo municipio hace muchos años, y está muy preocupado por este tema de la inseguridad. Después vamos a contar un hecho en el que él se comunicó con una víctima de un hecho ocurrido en Villa Bosch, frente al Colegio Pío XII,
aquel al que fui, me acuerdo, en los primeros años de la secundaria. Gracias, Diego, por tu visita. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? No para la inseguridad en el conurbano. No, es desgarrador ver estas imágenes y además tomar contacto con tantos vecinos que conviven dolorosamente con la inseguridad, con el temor a abrir, cerrar el portón, la vuelta de los chicos, la salida a la mañana. Yo creo que acá tenemos uno de los grandes temas de prioridades. Sí. La seguridad junto a la economía, el laburo, la inflación son los temas de la gente. Y por eso aterra ver a veces cuáles son las discusiones nacionales, ¿no? El debate nacional, el debate de los políticos y también de nuestra provincia de Buenos Aires, donde tenemos un ministro que tiene una actitud de control, pero tenemos un gobernador que realmente no prioriza la seguridad, la inversión, la cantidad de móviles. Bueno, de hecho, compra geles íntimos, ¿no? El gobernador Kicillof. Mirá, hoy Jujuta estaba haciendo algunos números. 830 domos, 20.000 luces LED, 2.000 chalecos, 55 patrulleros blindados completos podrías comprar con los 500 millones del gel íntimo. Y no digo que esté mal como política sanitaria, lo que digo es, ¿cuáles son las prioridades? Estamos discutiendo las prioridades, ¿no? Así es. Ese es el punto. Y después, si hablas de salud, en 3 de febrero tenemos 2 hospitales, vos lo sabés, Bocalandro y Carrillo, los dos son provinciales. No andan Yo nací en el Carrillo, ¿sabes? No andan los tomógrafos. Entonces, de nuevo digo, ¿cuáles son las prioridades? ¿El gel íntimo o que ande un Tal vez tomógrafo? sería una prioridad el gel íntimo en Dinamarca, no sé, ¿no? Bueno, En Noruega. ahora Macron en Francia distribuye profilácticos, no gel íntimo, porque busca reducir las enfermedades sexuales. Pero acá... La seguridad es el gran tema de los bonaerenses. Tenemos 83% de los robos concentrados en 25 municipios urbanos sobre 135. Esto es un indicador. No podés tener el mismo patrullaje en toda la provincia. Hay que focalizar en ¿Qué es el primer cordón eso? Claro, son 25 municipios, el primer cordón y las grandes ciudades, Mar del Plata, ponele, ¿no? Entonces, claramente esto debería indicarte que el despliegue policial y de prevención debe tener una focalización. Lo segundo, tenés más de 90.000 efectivos en la policía de la provincia, 65.000 en calle. Y ¿Cuál te es digo, el problema? Y si sos los- holgado, ¿eh? Porque Sí. yo consulto y me dicen que son 50.000 en calle. Bueno, por puede los ser. partes de enfermo y todo eso. O sea que de la fuerza más numerosa es la que menos está en la calle. Entonces, ¿cómo hace? Sacan un móvil que está patrullando para ir a hacer un trámite administrativo, ¿no? O justamente todo lo que es el papelerío lo terminan haciendo policías que están formados como policías y que podrían y deberían estar en calle. Estas son transformaciones que se pueden hacer si hubiera decisión política. Diego, hubo una cosa espantosa que pasó hace un par de días, lo mostramos acá el lunes, que es en José León Suárez, una persona que muere aferrada a su camioneta que se le Recién lo intentaban contamos, sí. robar, ¿no? ¿Cómo, digamos, una vez dice, bueno, es tanta la desesperación que cómo, digamos, la gente puede morir en un episodio de esta naturaleza por el miedo, por la desesperación y por la sensación de indefensión? ¿Cómo explicas esto? No tiene explicación. Es un dolor terrible, es una pérdida, como decir, de expectativas, una desesperanza. Sentir que la gestión pública de todos los niveles no está de tu lado. Yo creo que ha primado y ha calado hondo el modelo zafaroniano. Esto de ponerse primero del lado del delincuente para justificarlo, antes que pensar en la familia, en la víctima, en qué más podemos hacer, en la multiplicidad de causas que llevan a la inseguridad. Ahora, ¿cómo solucionás la inseguridad? Yo una cosa que creo es que en la provincia hay que trabajar más con los intendentes. Claro. O sea, no puede ser que un intendente, sea del color que sea, no pueda planificar el patrullaje de los móviles de provincia. Desde La Plata queda todo lejos. Hay que descentralizar muchas tareas, las obras en las escuelas, parte de la seguridad, no municipalizar del todo, pero sí tiene que haber como un comisario no funciona, que el intendente no puede opinar. Pero digo, vos tenés cámaras en Sí. 3 de febrero y no le decís a la policía de la provincia, mirá, mis problemas están acá. Y no- Armamos con las cámaras, con las denuncias, con el 911 un mapa del delito, pero después la respuesta se genera desde La Plata, divorciada muchas veces del gobierno local. Y eso es algo que para mí hay que cambiar. Ahora, Diego, vos dijiste algo muy importante o grave, que es que está la teoría de Zaffaroni metida en esto. Y la teoría de Zaffaroni es considerar que un delincuente es una víctima porque tuvo condiciones desfavorables de vida. Esa teoría, ¿cuánto permea en la justicia? Bueno, primero permeó mucho en la política, por lo menos en un sector de la política. En la justicia te diría que están divididos. Hay sectores que creen que hay que usar el máximo de la ley en defensa de las familias honestas de laburo, y hay sectores que lo ven con ideología. Pero este es un debate que hay que tener, claramente. Es un debate ¿no? fundamental. Fundamental. Y este sesgo me parece que lo tiene el kirchnerismo que gobierna con Kicillof la provincia de Buenos Aires. La policía no es represión, la policía es prevención en nombre de los ciudadanos. A eso te quería llevar.
Primero y si es represión, es la represión democrática que corresponde, ¿no? ¿Cómo funcionan las policías municipales? Porque vos tenés los patrulleros de la policía de la provincia dando vueltas, siempre faltan, hay mucho menos de los que debe haber. Sí, señor. La idea de dividirlo en cuadrículas funcionó a veces, pero no se lo hace, no sé si lo tenés en tu municipio. Y vos tenés un apoyo de patrulleros o los he visto, de camionetas de seguridad municipal. ¿Cómo trabajan en conjunto? ¿Y alcanzan en 3 de febrero, por ejemplo? No alcanzan. Lo municipal no es policial. Vos lo que ponés arriba de una camioneta municipal es un chofer municipal capacitado y con un chaleco. Y al lado, si podés, ponés un policía con horas POLAD, como se llama, que serían adicionales, o un policía de la local. Pero no puede intervenir igual un municipal que un policía. Lo que habría que tener es una fuerza donde todos estén en la calle, donde haya más policía, donde estén bien equipados, bien formados y además coordinados con lo municipal, porque está bien que los municipios de todos los colores políticos, digo, de San Martín a Ezeiza, de Vicente López a, qué sé yo, a cualquiera, ¿no? Almirante Brown, hayan armado centros de monitoreo, cámaras, patrullas. Lo que ocurre es que esto en general viene a suplir el déficit de provincia, no a coordinar. Como la provincia no está, aparece el municipio y pone un autito, lo plotea con un municipal. Esa no es la solución. ¿Cuánto gana un Debería policía? Invertirse más y trabajar juntos. Diego, un policía raso. que entra más o menos, anda por 150.000 pesos. No sé si ahora hubo una paritaria, pero andaba por eso. ¿Y un comisario? Y depende de la antigüedad y todo eso. Pero claramente son sueldos que para lo que es la economía actual y para la tarea que llevan son bajos, ¿no? Pero además pienso, fíjate, vos tenés estas camionetas que no logran intervenir en el delito definitivamente. Pueden prevenir, pueden prevenir y disuadir, pero no son la policía. Patrulleros que faltan. Y a su vez vos tenés un crimen organizado, el narcotráfico, la venta de droga, que requiere un trabajo de policía federal, por ejemplo, que es el FBI en Estados Unidos, para investigar delitos federales, que tampoco está presente. Así es. Además, la seguridad ciudadana desde lo municipal o provincial no responde la problemática de droga, por ejemplo. Es un delito federal, actúan ahí las llamadas DDI de narcotráfico, requiere otro tipo de investigación, de profundidad, de trabajo de otro tipo. No es el vigilante, el que patrulla, el caminante, es otra lógica y ahí sin duda falta mucho, porque por una cuestión de decisión política o de indecisión política, el narco ha avanzado de nuevo. Bueno, a eso iba cuando te preguntaba eso, ¿no? ¿Cuánto gana un policía o cuánto gana un comisario? Porque da la sensación de que los hechos de corrupción, que nadie ha metido mano realmente en la bonaerense. Entonces, digo, para reformarla, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuánto de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la corrupción policial y con generar zonas liberadas? Bueno, como en toda organización, bastante. Pero si uno ve, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, se pudo. Hubo un traspaso de la Policía Federal a la ciudad, se integró con la metropolitana, todos a la calle, tienen una buena prepaga, se han empoderado en su calidad de funcionarios públicos y bajó el delito. ¿Y por qué? Eso yo digo... ¿Cuál fue el éxito? Bueno, hay un plan. Y ahí la decisión, primero de Macri, después de Larreta, el trabajo que ha hecho Diego El Colo Santilli, bueno, últimamente de Alessandro, ha logrado resultados. Porque además hay una policía que está fortalecida. No es lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Y esto va más allá del esfuerzo que le mete el policía de a pie, que realmente a veces es un héroe, porque deja todo para cuidarnos, pero no tiene el respaldo de arriba, ¿no? Después quiero que nos cuentes cómo está la inseguridad en 3 de febrero. En Villa Bosch nos contaba cuando hicimos esta crónica una persona que llamaste, que fue víctima de un hecho de seguridad, un vecino que te destacó casualmente, pero por otro lado en el vecino José León Suárez todos están enrejados. Hace 40 años que un vecino se mudó y de repente en 40 años de democracia hay pura reja. Esto habla de una necesidad en el conurbano. Pero vos hablas de los impuestos. Bajás impuestos, tenés una campaña de baja de impuestos como un mecanismo político, tal vez por tu avance dentro de las aspiraciones que tenés. Y Damián Dipache tiene una información sobre esto, ¿no? A ver. Así es, y lo vamos a sumar después a Diego para que haga el análisis en la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos en récord de presión tributaria en Argentina. Es un informe del IARAF que muestra que la presión tributaria en Argentina en 2022 fue récord en los últimos 5 años. Digamos, al camino contrario de que efectivamente los impuestos que pagamos los ciudadanos, en definitiva, en relación a lo que estamos produciendo, iba a ser menor, no fue así. Está creciendo, todos ustedes están pagando más impuestos y vamos a mostrar cómo fueron creciendo esos impuestos. Fíjense que estamos en el 2022 cerrando con 23,79% respecto del producto en materia impositiva.
Y lo que ha llevado al crecimiento de esta presión tributaria fueron los anticipos extras de ganancia que se le tomó a aquellas empresas que tuvieron una renta extraordinaria producto de la suba de los commodities por la guerra de Rusia y Ucrania, y también lo que usted ha pagado en materia de compra de servicios en el exterior con la percepción del anticipo de impuesto a las ganancias. Recuerden que pasó del 35 al 45%. Entonces esto ha generado que en los últimos 4 meses tengamos presión tributaria récord, y ahí lo vamos a ver en pantalla cuál es el desagregado, qué es lo que usted está pagando más de impuestos en el cierre del año considerando todos los impuestos. Miren lo que ha crecido. En el caso de ganancias, bueno, creció 0,57% del producto. Ganancias sin los 3 anticipos extra también creció 0,31% del producto. Y el total de recursos tributarios creció 0,12% del producto. Es decir, efectivamente, AFIP, cuando usted le cobra este año, tuvo una recaudación tributaria positiva en términos del producto porque le impuso más impuestos. Es más, voy a desagregar, desde el año 2019, que asumió Alberto Fernández, entre Guzmán, Batakis y Sergio Massa, se han creado o se han incrementado o no se han subido alícuotas en el caso de 26 impuestos. 26 impuestos, señores, ustedes tienen que pagar o no se han subido las alícuotas. Ayer veíamos el caso del monotributo y el caso de autónomos, que es promesa tanto de oficialismo como oposición. Por lo cual usted está pagando más impuestos y seguramente su dinero le rinde mucho menos, ¿no? Diego, sí, bueno. Sí, es así, lo vivimos todos los días. Los impuestos son altos porque el gasto público es alto. Y tenemos toda una camada, y lo digo acá más como periodista que como intendente, una camada de políticos que se enamoraron del gasto público, que piensan que el gasto público es la fórmula de la Coca-Cola para que te quieran y te voten. Y a veces es mejor tener un Estado eficiente, con un empleo público acotado, y que ese recurso, en lugar de manejarlo, en este caso yo, intendente, el que gestiona, que esté en manos del sector privado, que lo asigna mejor, que genera trabajo, que abre un nuevo negocio. Por eso yo lo que aprendí de estos años es empezar a decir, bueno, el Estado llegó hasta acá, se retira y le devuelve el recurso con bajas de impuestos al sector privado. Este año van a ser 500 millones de pesos que vamos a resignar en las bajas de impuestos, en las habilitaciones gratuitas y en los créditos fiscales en 3 de febrero. Son 500 palos, para decirlo claro, que hubieran estado en el presupuesto administrados por mí y ahora pasaron al sector Diego, para privado. ser claro para la gente, habilitación, bajar la habilitación es, yo quiero poner un comercio en 3 de febrero y vos que no le cobrás la habilitación, se la cobrás después, le cobrás menos, ¿cómo es? No se la cobro directamente, está No eliminada. Esta es la diferencia, porque algunos la bonifican. Sí. Pero si yo la bonifico, o sea, el año que viene... No tiene costo la habilitación. No tiene costo y desapareció de la fiscal impositiva. O sea, se hace el trámite legal, pero no se paga por habilitar. Y esto es un dinero que uno resigna, porque antes yo cobraba eso por habilitar un negocio. Y hoy no me pesa resignarlo, porque digo, qué bueno que está en el sector privado. Me parece que hoy incluso hay un contagio, lo están haciendo hasta municipios del Frente de Todos. Ahora, y ojalá se propague. Diego, desde tu propia fuerza política hay justamente un conflicto y una disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, porque decidió incluir a 3 funcionarios en su grilla, ¿no? Waldo Wolf y otros 2 más, Silvia Lospenato y Martín Redrado. Bueno, eso fue criticado del lado de Patricia Bullrich, porque justamente dice esto, la gente nos está pidiendo que bajemos el gasto público y Larreta lo incrementa. ¿Cómo ves eso? Bueno, cada administrador maneja su gabinete. Creo que Horacio habrá hecho una evaluación que lo lleva a pensar que necesita de estos funcionarios para determinadas tareas en la gestión de la ciudad. También, bueno, siempre se justifica, ¿no?, que uno sí, lo necesita. Sí, el tema es ver cómo eso impacta en el tiempo, porque vos quizá designás un funcionario, pero dejaste de hacer otras cosas, y el gasto público bajó, ¿no? Y podés bajar impuestos. Entonces lo que digo es, Horacio ya se comprometió, en la medida que venga lo de la Corte, baja tasas, baja impuestos, y va a ir más allá de lo que tuvo que subir cuando le sacaron la coparticipación, ¿no? Yo creo que ese es un compromiso que él tiene y que da cuenta de que quiere un Estado que se ponga del lado del laburo. Después, si uno designa un funcionario u otro, tiene que ver con la evaluación de las prioridades que hace cada uno, y sí agrego yo, eso debería ser compatible con un Estado que sea sano, que no tenga mucho gasto político, que tenga lo adecuado
para que funcionen los servicios y que se hagan las obras, pero que el Estado no reemplace al sector privado. Creo que esto es bueno, lo que esa ahí es la está en política que ha discusión. hecho el peronismo, ¿no? Ampliar, llenar de empleados públicos la Argentina. Mirá el norte de la Argentina. El norte feudal vive de la coparticipación y del gasto público. Y la plata de los bonaerenses, que con esfuerzo pagamos el IVA en el conurbano, termina en estadios de fútbol o en autódromos en el norte feudal. Y el Estado ineficiente demuestra que ni siquiera Argentina puede hacer un censo porque se perdieron los datos preliminares. Pero vos denunciaste que en el censo de 2010 hubo un fraude de 350.000 habitantes que no existen, que se contabilizaron en La Matanza, y que eso le permite a ese municipio manejado por Espinosa, con plazos fijos, comprando letras, etcétera, tener 30.000 millones de pesos más. ¿Es así? Es así, 33.000 de caja. Es muchísimo. Fíjense que el plan de Pero es obras la trampa todoterreno, de todos ¿no? los municipios el Es año una pasado cosa fue increíble. 17.000 millones. Es el doble en caja guardado en un solo municipio. Yo lo que hice es la denuncia penal por la supuesta adulteración del censo 2010, porque los números no cierran en cuanto a electores, vacunados, etcétera, etcétera. Estamos esperando que por un lado avance la justicia y por otro lado que salga el nuevo número del censo, que se dilató porque nos habían dicho mitad de agosto. Parece que hubo un problema en el conteo, en las planillas, no sé qué. Pero se sería perdieron clave, los datos preliminares, no claro, los de fondo, aparentemente. lo que serían las planillas resumen, no Eso, salieron bien, eso, hubo ¿no? sí. Ahora hay que escanear de a una. Bueno, ojalá que pronto esté ese número, Es increíble, ¿no? porque No, ese es número increíble. puede corroborar la supuesta adulteración de 2010. Porque si este censo da casi igual que el del 10, significa que no hubo crecimiento demográfico, o sea, se metió el perro en el 2010. Ahora, O sea, un ahora fraude de esa esto es... naturaleza es un fraude político. Y Así porque que- además se habrían repartido 11 años los recursos equivocadamente en la provincia, porque la población se usa en parte para repartir la coparticipación dentro de los municipios. ¿Y el ¿no? Congreso? Y también, Claro. ¿o no? La cantidad de diputados, de legisladores. Todo, en definitiva, también depende de la población de cada provincia y de cada uno de los municipios. Así que estamos esperando que ojalá este mes, el mes que viene, a lo sumo, sepamos los números del censo y puntualmente de cada municipio de la provincia. Diego, tema coparticipación que lo mencionaste, está en el centro de la agenda política. El presidente Alberto Fernández logró la adhesión de 11 gobernadores para iniciarle un juicio a la Corte Suprema con el argumento de que Buenos Aires fue favorecida y las provincias desfavorecidas. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, qué bueno que estamos discutiendo la coparticipación. Esto nos permite a los bonaerenses decir que estamos discriminados, que aportamos el 36, 38, 40% de todo y recibimos el 22%. Y que esa diferencia, que además es nuestra porque la producimos y la aportamos, se la quedan las provincias menos productivas, las que viven de las rentas, de la coparticipación, las que son dependientes del gobierno nacional. Ojalá podamos discutir esto. No sé si la ley de coparticipación, porque muchos no la van a querer firmar. Lo que habría que hacer Pero acá... digo, concretamente, ¿qué pensás del fallo de la Corte que le obliga a restituir Mirá, fondos los fallos a de la ciudad de Corte, Buenos Aires? para mí se acatan, no se discuten. Primero no se pagaba, después se paga con bonos. Para mí se va a tener que pagar con dinero como ha... ¿Y el porcentaje establecido? Ahora, la ciudad tiene poca coparticipación. Tiene, por otro lado, algunas ayudas como AISA, como el boleto subsidiado de trenes o de colectivos. Tiene también la justicia que se la sigue pagando Nación. Pero ¿por qué no aprovechamos para hacer un nuevo balance del federalismo entre todas las provincias y la Nación? Donde la más perjudicada es la provincia de Buenos Aires. O sea, claramente acá hay una idea de atacar a la ciudad porque Larreta puede ser candidato a presidente. Esto es lo que ha decidido el kirchnerismo. Por eso el juicio a la Corte, que además desde ya institucionalmente es un ataque a la división de poderes. Vos sos historiador, además. Sí. ¿Cuál fue la última gran reforma que hizo la Argentina? ¿O quién la encaró? Porque muchos dicen que a 40 años de esta democracia, con un kirchnerismo tal vez en su caso, hace falta una reforma más de fondo, entre ellas la que vos planteás a nivel federal. Totalmente. Bueno, no sé, lo primero que se me viene a la mente es la institucionalidad que nos legó el proceso que encarnó Raúl Alfonsín, después sucesivos intentos de modernización económica que no salieron bien. Si uno se va más atrás, todo lo que fue la inclusión laboral en la etapa del peronismo, que después terminó siendo insustentable, o la inclusión democrática que hizo Irigoyen y toda esa etapa. Y antes te diría la Organización Nacional con Roca
y la 1420, que para mí es la ley que más me gusta, que es la de educación pública, cuyo ideólogo fue Sarmiento y la terminó haciendo en su presidencia Roca, justamente, ¿no? Y la ley Peña, que es la que dio el voto amplio, ¿no? Diego Valenzuela. Gracias por invitarme. Te vamos a volver a invitar, las veces que quieran. Desde la historia hasta la inseguridad. Interesantísimo. Quédate, nos queda mucho más. Más noticias a la noche, dale. Tercer programa, Laura. Tercer programa. Qué bárbaro. Bueno, nos vamos poniendo a poquito a tono. La gente nos acompaña, agradecemos. Qué bueno que es Dipache con sus gráficos. Qué bueno que es Dipache. Y la verdad que bueno, tuvimos un programa variadito, picadito. Sí, muy dinámico. Con temas, que les interesan a ustedes. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche, Hugo. Sí, exactamente. En Más Noticias a la Noche. A descansar. Chau.